¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Alicante Actualidad, donde estos días estamos poniendo encima de la mesa los debates sobre aquello que importa a los alicantinos de cara a las próximas elecciones autonómicas y generales que tienen lugar este domingo 28 de abril. Ya hemos visto debates en las cadenas nacionales, pero ya que esos debates han pasado de largo, prácticamente los temas más importantes de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante, nosotros hemos pensado que es muy importante ponerlos en nuestro plató. Y para eso hemos invitado a los candidatos de la provincia de Alicante para el Consell, para las Cortes Valencianas, que serán elegidos por ustedes este próximo domingo, día 28 de abril. Vamos a hablar de varios asuntos, esperemos que sean aquellos que ustedes están esperando, como son la economía, financiación autonómica, la educación y la sanidad, y algunos que puedan también salir en esta mesa. Y paso ya a presentarles a nuestros invitados, que los tenemos aquí en plató, ya les están viendo. Saludo a Ana Barceló, candidata número 1 por la provincia de Alicante del PSPB-PSOE. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Está aquí a este otro lado de la mesa también la candidata de Ciudadanos, María Quiles. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos, es un placer compartir este rato con vosotros. Pepe Ciscar es el candidato del Partido Popular por la provincia de Alicante. Bienvenido. Muchísimas gracias, un honor como siempre estar con vosotros. Y a este otro lado está Beatriz Gascó, que es la candidata de Unidas Podemos. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Pues yo no sé si habrán traído fotografías, habrán traído gráficos o cualquier otro elemento que podrán mostrar en cualquier caso cuando sea su turno. Este debate lo hemos planteado para que haya un poco de debate, pero sí que lo que queremos también es que ellos tengan el tiempo suficiente para explicarles a todos ustedes cuáles son sus propuestas de esos temas que hoy hemos planteado. Vamos a hacer una intervención inicial donde cada uno va a hablar sobre la situación actual de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Después hablaremos en 3 bloques de economía, financiación autonómica, servicios sociales, sanidad y educación, y finalmente habrá un turno de cierre. Lo vamos a ir rotando también por los turnos de cada uno de ellos y vamos a empezar con el partido más votado. Lo vamos a hacer así, en 2015... cómo quedaron ese escrutinio, esos resultados, donde el Partido Popular tuvo el 26,25% de los votos y consiguió 31 escaños, el Partido Socialista el 20,3% de los votos con 23 escaños, Compromís tuvo 19 escaños con el 18,19%, Ciudadanos 13 escaños con el 12,31% y Unidas Podemos tuvo 13 escaños con el 11,23%. Por cierto que habrán notado la ausencia de Compromís en esta mesa de debate. Estaban invitados y han declinado esta invitación, no estaban interesados en este tipo de debates aquí en 12TV y nosotros bien que lo lamentamos. Por eso le damos las gracias a quienes están aquí en la mesa, porque creemos, yo no sé si de este debate saldrá un ganador, una ganadora o una perdedora y un perdedor, como a veces los medios de comunicación nos empeñamos en posicionar, y las redes sociales enseguida quién ha ganado, quién ha perdido este debate. Pero de lo que estoy seguro es que quienes van a ganar van a ser todos ustedes, porque van a poder conocer cuáles son las propuestas de estos candidatos. Y ya sin más dilación vamos a comenzar. Lo vamos a hacer con esa exposición inicial y por ese orden que antes les he comentado, le vamos a dar la palabra primero a Pepe Ciscar, que es el candidato del Partido Popular, que lo tengo aquí a mi lado, con la pregunta de ¿estamos mejor o peor que hace 4 años? Señor Ciscar, cuando quiera. Muchas gracias. El domingo 28 de abril, los ciudadanos de Alicante y de la Comunidad Valenciana tenemos que tomar decisiones muy importantes para nuestro futuro. Tenemos que elegir con nuestro voto qué futuro queremos para esta provincia, para esta comunidad, y tenemos que elegir con nuestro voto qué gobernantes queremos para los próximos 4 años. Por eso yo invito a todos a que hagamos una reflexión profunda antes de depositar ese voto.
A lo largo de esta legislatura hemos podido apreciar cómo un gobierno de Partido Socialista y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos, nos han sumido en el más absoluto retroceso. Ellos decían que venían a rescatar personas y han hecho de esa frase prácticamente un mantra: rescaten personas. Pero lo cierto es que nos han subido los impuestos a todos los valencianos, no solo a los ricos, a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Han tratado de imponernos la lengua en la que tenemos que hablar, o han coartado la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos. Han aumentado las listas de espera en sanidad y también en dependencia. Han abandonado a nuestros agricultores en su lucha por el agua que necesitan. Y han ninguneado a nuestra provincia hasta situarla en la más absoluta irrelevancia. Por eso, a la pregunta, ¿cuál ha de ser la contestación? Evidentemente, estamos mucho peor. Pero toca mirar al futuro y el día 28 tenemos una oportunidad para tener una provincia y una comunidad como nos merecemos. Pues muchas gracias. Justo el tiempo, 1 minuto y medio, es el que damos para esa primera exposición. A la pregunta, que la puede extender tanto como quiera, ¿estamos mejor o estamos peor que hace 4 años? Ana Barceló. Pues indudablemente estamos mejor y queremos estar todavía mucho mejor. Por eso nuestro lema es sumarnos. Y evidentemente no coincido en absoluto con las palabras del Partido Popular, porque claro que estamos mejor. La Comunitat Valenciana estaba lastrada por la corrupción sistémica que estaba en todas las instituciones, diputaciones provinciales, el Consell, consellers, expresidentes de la Comunitat Valenciana, lastrada por la corrupción, y ahora en estos momentos creo que hemos devuelto a la Comunitat Valenciana pues la honestidad, la honradez de un gobierno que se ha comportado con transparencia, sin opacidad, intentando ya ocultar esa etapa del Partido Popular que fue tan nefasta para los valencianos y valencianas. Y digo que estamos mejor, no porque lo diga el Partido Socialista, sino porque le dicen todos los indicadores económicos. Hemos bajado las cifras del paro de un 24% a un 13%, hemos bajado también la tasa de paro de los jóvenes de un 51% en el 2015 cuando llegamos, que era una tasa insoportable, a un 33%, y sobre todo hemos ampliado derechos que el Partido Popular pues evidentemente nos restringió. El Partido Popular tanto en el Gobierno de España como en la Comunitat Valenciana, y por tanto hemos recuperado los tratamientos para las personas a las que se les habían puesto un copago farmacéutico y muchos otros derechos que hemos recuperado. Muchas gracias, Ana Barceló. Ese minuto y medio de inicio de este debate donde queremos que ellos les expongan a ustedes sus razones por las que piensan que estamos mejor o estamos peor que hace 4 años, justo cuando se produjeron las últimas votaciones autonómicas. Le damos la palabra ahora a María Aquiles, la candidata de Ciudadanos. ¿Estamos mejor o estamos peor? Bien, pues yo creo que desde luego en el 2015 había una necesidad de cambio y entiendo que los ciudadanos y ciudadanas valencianas votaron ese cambio y era esperable porque nos encontramos por un lado, y hoy nos lo hemos visto en la prensa, con esos 15.000 millones en corrupción y mala gestión que hemos desperdiciado, y por otro lado en la gestión del Botanic, que como bien comentaban los compañeros, venimos a salvar personas y no tenemos muy claro a quién han salvado, pero yo sí que tenía algunos datos concretos. Y es, por ejemplo, que en las listas de espera de la sanidad seguimos teniendo a 66.000 valencianos, con una media de espera de 160 días para poder ser operados. Seguimos teniendo en barracones 13.800 niños en nuestra comunidad, en 119 aulas prefabricadas. Tenemos un déficit y un endeudamiento de más de 46.000 millones de euros en nuestra comunidad, es decir, cada valenciano, cada valenciana, cada niño que nace aquí trae bajo el brazo una deuda de 9.300 euros. Cada uno tenemos esa deuda y aquí, en lugar de con un pan debajo del brazo, venimos con esos 9.300 euros de deuda. Y luego, sobre todo, pues con ese déficit de infraestructuras en la provincia de Alicante que ni Partido Popular ni Partido Socialista han sabido paliar. Es decir, seguimos teniendo los mismos problemas de agua, seguimos sin tener conexión con el aeropuerto, seguimos sin ese corredor mediterráneo tan necesario para nuestra provincia. Muy bien, pues muchas gracias. Y ya para cerrar este bloque de inicio, Beatriz Gascó, de Unidas Podemos, le transmito de nuevo la pregunta. ¿Estamos mejor o estamos peor que hace 4 años? Sin duda estamos mejor.
aunque la situación que heredábamos era tan mala, que esta ha sido para nosotros una legislatura de transición en realidad, para acabar con 20 años de corrupción del Partido Popular. Teníamos tres objetivos fundamentales que nos marcamos en el Botánico. Uno era acabar con la corrupción, precisamente, el otro era recuperar los servicios públicos y el otro era conseguir desarrollar un nuevo modelo productivo que respetara el territorio y al mismo tiempo generara un empleo de calidad. En ese sentido han faltado algunas cuestiones, hemos conseguido logros gracias también a propuestas de Podemos, como por ejemplo la creación de la Agencia de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, o la eliminación del copago farmacéutico, o las políticas de viviendas, pero ha faltado determinación desde nuestro punto de vista a la hora de conseguir otras cuestiones como el apoyo a las pequeñas empresas, por ejemplo, o desterrar la corrupción de las diputaciones, o también proteger el territorio. Y bueno, nosotros desde luego apostamos por una nueva reedición del Botanic que sea todavía más fuerte y que consiga muchos más logros con nosotros dentro del Gobierno, sin lugar a dudas, para asegurarnos que las políticas sean de progreso. Pues muchas gracias a los cuatro por ajustarse a ese tiempo de inicio. Ahora sí, vamos a entrar ya a hablar de los temas. Algunos de ellos los han tocado en sus exposiciones iniciales, porque son, yo creo que sin duda, los temas que interesan a los que vivimos en esta comunidad valenciana y cerrando el círculo en esta provincia de Alicante, que es a quienes representan, quienes hoy están aquí en la mesa. Vamos a empezar hablando de economía en un primer bloque que pondremos como subbloque la financiación autonómica para ligarlos ambos dos, y para eso les vamos a dar 2 turnos de intervenciones a cada uno. En primer lugar, un turno, como antes decíamos, de 90 segundos también para hacer la exposición del tema, y vamos a empezar con ese orden que hemos iniciado este debate. Ahora sí, ya con los temas en cuestión. Pepe Ciscar, Partido Popular, Economía. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Popular? ¿Qué es lo que habría? En fin, las propuestas que usted quiera poner hoy encima de la mesa. Bien, yo creo que primero hay que poner encima de la mesa el punto de partida. El punto de partida es, en estos 4 años, un incremento de los impuestos autonómicos de un 35%, 3.051 millones de euros pagamos más ahora en impuestos autonómicos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que en el año 2015, y en cambio los ciudadanos no tienen una percepción de que los servicios públicos hayan mejorado, sean más eficientes, más bien lo contrario. Frente a esa política, nosotros lo que proponemos es una especie de revolución fiscal. Lo que queremos es bajar los impuestos. Isabel Bonic, nuestra candidata, lo ha explicado muchas veces, y lo que va a plantear cuando sea presidenta es una rebaja de un 7% en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas para todas aquellas personas que no declaren más de 35.000 euros. La eliminación del impuesto de sucesiones y de donaciones, porque es un impuesto tremendamente injusto, pagar 2 veces por aquello que nuestros padres ya pagaron, y además bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 6% en aquellos inmuebles que, no estando sujetos a IVA, no tengan un valor superior a 200.000 euros. Esto es muy importante y lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginemos una persona que compra su primera vivienda que no supera los 200.000 euros, en vez de pagar 20.000 euros, pagaría 12.000 euros, un ahorro del 40%. Tenemos más propuestas, más medidas, pero como se me acaba el tiempo, los dejamos para después. Muchas gracias. Ana Barceló, su turno. ¿Las propuestas en economía o cuáles? En economía a mí me gustaría destacar 3 aspectos. Uno es el empleo, y otra es la industria, la agricultura, el turismo, que son los motores de nuestra economía, de la economía alicantina. En cuanto al empleo, es verdad que se ha bajado la tasa de paro del 23 al 14%, pero es cierto que se ha hecho también gracias al diálogo social que se ha mantenido, presidido por el Gobierno de la Generalitat, pero que se ha mantenido con sindicatos y patronal. Nosotros, para el empleo, que nos parece que está todavía a unos niveles altos, y sobre todo el empleo juvenil, proponemos, en primer lugar, incentivar a las empresas para que a los jóvenes que tienen ahora mismo contratos laborales de un periodo muy corto de tiempo se puedan convertir
en indefinidos y por tanto destinaremos recursos económicos para incentivar a las empresas a que contraten indefinidamente, y también nos vamos a centrar en el empleo de mayores de 55 años que han terminado ya sus prestaciones, y por tanto también vamos a crear un fondo para motivar a las empresas para que contraten a ese personal. Y sí me gustaría además también que tenemos un plan para el retorno de mujeres que en su día tuvieron que dejar su vida laboral para dedicarse al cuidado de otras personas, para que puedan retornar también al mundo laboral y puedan así cubrir todas sus etapas para poder tener luego una pensión digna. En cuanto a la industria y el turismo y la agricultura, que son los tres motores, yo creo que es fundamental en la industria seguir potenciando, como lo estamos haciendo ya a través del Distrito Digital, una revolución que permita a las empresas colocarse ya en una posición competitiva con el resto de empresas de España y de Europa, y que lance a la economía alicantina hacia el exterior. Muy bien, muchas gracias, Ana Barceló. María Quiles, Ciudadanos, ¿cuáles son sus propuestas en el apartado económico? Bien, pues desde Ciudadanos tenemos claro que al final la economía no es algo etéreo, o sea, el dinero es algo que sale de algún sitio, y que si por ejemplo hubiésemos tenido más control en las cuentas públicas y no hubiésemos tenido, como ya he comentado, pues esos 1.500 millones de euros entre despilfarro y corrupción, o esos problemas que se enfrenta el Botánico, como el caso de Ivalterra, o esa subida, o lo que nos cuesta, por ejemplo, a Bunt, que cuesta ya más de 50 millones y que su gerente pidió subirlo a 72 millones de euros y tiene más empleados que la Sexta. Es decir, no consiste solo en buenas medidas, sino también en ahorrar, en gestionar mejor, en esa transparencia democrática por la que nosotros abogamos. Fuera de eso, entendemos que, como propuestas concretas, la manera de generar empleo y riqueza es bajar impuestos y ayudar a la clase media y trabajadora, y sobre todo ayudar a que se genere ese empleo. Desde Ciudadanos apostamos principalmente por ayudas a los autónomos. Tendremos esa tarifa plana de 50 euros durante 2 años, de 30 euros para jóvenes y mujeres que estén en zonas rurales, en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Además, Albert Rivera en el Programa Nacional se ha comprometido a que los autónomos que tengan un hijo durante los 2 primeros años de nacimiento de ese hijo, que además es cuando se generan más gastos, no pagarán esa cuota de autónomo. Entendemos que estas son políticas de verdad y concretas que pueden ayudar a generar empleo. Abogamos también por la reducción del IRPF y sobre todo por eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Es decir, aquí yo creo que lo llevamos todos o la mayoría del programa, pero el único que lo ha hecho realmente ha sido Ciudadanos. Ciudadanos está gobernando ahora mismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y ha reducido, o sea, ha eliminado ese impuesto. Los demás, PP y PSOE, llevan gobernando muchos años y no lo han quitado en ningún sitio. Muchas gracias, María Quiles. Y Beatriz Gascó, Unidas Podemos, ¿cuáles son sus propuestas económicas para mejorar la vida de los valencianos? Bien, venimos de un modelo que se apoyó fundamentalmente en la burbuja inmobiliaria y en un turismo devastador y muy poco sostenible. Y para nosotros es fundamental apostar en un nuevo modelo productivo que acabe con la precariedad, con la economía sumergida, con la situación que padecen muchos colectivos, entre los cuales algunos feminizados como el de las Kellys o las aparadoras del calzado. Y por eso nosotros entendemos que abrir la puerta a un modelo como basado en los grandes centros comerciales, por ejemplo, en vez de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son la realidad de nuestro tejido empresarial, es un error, y en ese sentido nosotros queremos apostar por las pymes, apoyándonos en la innovación. Es fundamental mejorar muchísimo la cuestión de la innovación en las empresas, apoyar también la creación de la tasa turística para la sostenibilidad de este sector, el apoyo al pequeño comercio de proximidad y la promoción del consumo en estos comercios, y por otra parte el desarrollo del estado de bienestar en servicios sociales. Es fundamental también apoyar en la transición verde, que incluye todos los trabajos de mantenimiento del ecosistema y del patrimonio natural, la agricultura, la ganadería y la pesca. Muchas gracias. Ahora vamos con un segundo turno, después ya entraremos en un pequeño debate, pero por réplicas, alusiones o quizá por algo que haya quedado que decir. Se han dicho cosas muy interesantes en esta parte, se ha hablado de comercio, de impuestos, de emprendedores, de mujeres y de otras muchas cosas que ustedes han escuchado. Vamos a volver otra vez con el turno. Pepe Ciscar, 60 segundos
hacer una segunda exposición. Muchas gracias. Pues es que otra de nuestras medidas económicas tiene que ver con el agua. El Partido Popular va a defender la permanencia del trasvase Tajo Segura, que está amenazado hoy por el Partido Socialista, y la puesta en funcionamiento del trasvase Júcar-Vinalopó, que está paralizado por el Partido Socialista. Esto no es ninguna tontería. Vivimos en una de las áreas de mayor déficit hídrico de Europa y dos pilares fundamentales de nuestra economía, la agricultura y el turismo, dependen del agua. Y nos preocupa mucho la postura de Pedro Sánchez cuando en abril de 2018 en Albacete dijo que la apuesta del Partido Socialista es que se ponga fin a los trasvases y se apueste por las desaladoras en el Levante. Lo dijo y lo puso en un tuit. Luego la amenaza es muy real. Muy real, y esto nos preocupa muchísimo. Yo en ese sentido quiero decir que si gobierna el Partido Popular en la Comunidad Valenciana y en España, el trasvase Tajo Segura está garantizado. Si gobierna el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana y en España, el Tajo Segura está muy amenazado. También tiene que ver con la economía esta exposición que acaba de hacer Pepe Ciscar, porque somos una provincia eminentemente agrícola, entre otras muchas cosas. No sé si quiere entrar con esta alusión o con otra, pero sí, tiene sus 60 segundos. Muy bien, pues quería entrar no con esta alusión, también exponer, efectivamente con el Partido Socialista está garantizado el trasvase Tajo Segura. Y lo que hemos hecho es alejarnos del frentismo al que nos tiene acostumbrado el Partido Popular con el tema del agua y con cualquier cuestión que tiene que ver con la provincia de Alicante. El Partido Popular está acostumbrado a enfrentarnos a Valencia o a Madrid, y los socialistas creemos que lo que tenemos que hacer es apostar y centrarnos en la provincia de Alicante y en su potencialidad. Y evidentemente durante 2 años hemos estado al lado de los agricultores, al lado de los regantes y por supuesto asegurando que haya agua. Pero agua sin la crispación, agua sacándola del debate, simplemente trabajando. Porque el Partido Popular ha gobernado 19 años esta comunidad, ha gobernado en la provincia de Alicante y no ha sido capaz de resolver el tema del agua. Nosotros apostamos por las desalinizadoras, por potenciarlas, por modernizar también los regadíos, manteniendo los regadíos tradicionales y por estar al lado de los regantes. Y sobre todo apostamos por el corredor mediterráneo, que es fundamental para nuestra huerta, la huerta que además es la despensa de la Comunidad Europea, que es la Vega Baja. Gracias, Ana Barceló. María, ¿alguna cosa que había quedado en el tintero o quiere incorporar a lo escuchado hasta ahora? Pues yo incorporar un poco, porque además yo provengo de esa comarca, yo provengo de La Vega, me he criado entre huertas, la tengo más cercana, bueno, no sé exactamente si ustedes, y es verdad que es tremendamente duro para nosotros ver cómo un tema tan fundamental como el agua no hemos llegado a ninguna solución. Es decir, con gobiernos de mayorías absolutas de uno y otro partido no hemos conseguido sentarnos y conseguir un plan hidrológico en condiciones, no hemos conseguido solucionar ese problema que además es una de nuestras principales fuentes de riqueza. Es decir, tenemos claro que además durante los años de la crisis las familias agrícolas han sustentado mucho la economía y de verdad han sido un poco el sostén y sobre todo de la zona donde yo provengo. Entonces es terriblemente triste cómo ves que el PSOE dice una cosa aquí y otra en Castilla-La Mancha y que el PP dice una cosa aquí, Isabel Bonís cuando viene y Andrea Levy en Madrid dice que no está en su programa. Yo creo que de verdad nos tenemos que sentar, tomar el programa del agua en serio porque es una infraestructura fundamental y poner de acuerdo cuencas excedentes y cuencas deficitarias y sobre todo explicarles que estamos pagando esa agua del trasvase, ¿dónde va ese dinero? Eso también es importantísimo. Muchas gracias, María. Muchos espectadores estarán pensando que con las lluvias de estos días nos ha aliviado un poco y es probable que muchos agricultores que hemos hablado nosotros hoy mismo con ellos nos dicen que sí, que les ha dado un alivio, pero no es la solución. Así que por eso también estamos debatiendo sobre este asunto. Beatriz, ¿alguna cosa que quiera incorporar de lo escuchado, de lo que le haya quedado en el tintero? Sí, un par de datos. El primero es que evidentemente para nosotros es fundamental asegurar los derechos históricos de los regantes, pero al mismo tiempo no podemos seguir aumentando la superficie de regadío en un país que está en proceso de desertificación. Para nosotros hay que apostar por modelos mucho más sostenibles de producción agrícola y en general económicos. Y por eso también hablábamos antes de generar empleos de calidad en otros ámbitos, por ejemplo en la gestión forestal, en la gestión de residuos y en otros ámbitos ligados a la conservación del patrimonio natural
y de la tierra. En un momento de crisis climática como el que estamos viviendo, para nosotros es esencial no perder de vista esta cuestión y no mantener el tono de disputa permanente que se ha generado en torno al agua, que no solo no lleva a nada, sino que además está usando a la agricultura en la que no se invierte después, no se invierte en un sector primario fundamental para nuestra economía y, sin embargo, se usa a los usuarios, a los productores, como moneda de cambio siempre. Muchas gracias. Vamos a abrir un pequeño debate durante unos minutos. Lo vamos a hacer ya. Yo voy a intentar moderar para que todos tengan más o menos el mismo tiempo de exposición. Yo no sé si hemos empezado hablando perdón, de economía y lo hemos ligado al agua, que también forma parte del motor económico de la provincia de Alicante. Las intervenciones más cortitas y voy a intentar que tengan pues por lo menos 3 o 4 intervenciones cada uno. Yo me veo en la obligación de aclarar determinadas cuestiones. Se dice que aquí no hay acuerdos, eso no es cierto. En el año 2013, 5 gobiernos del Partido Popular, 4 gobiernos de comunidades autónomas y el Gobierno de España llegamos a un acuerdo para el trasvase Tajo Segura, que es el famoso memorándum del Tajo. Eso lo ha dicho María, y esto ha funcionado bien hasta que en Castilla-La Mancha, y estos son hechos, no es que se busque confrontación. En cualquier caso, la confrontación la buscarán otros. El García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, ha dicho que su obsesión es acabar con el trasvase Tajo Segura. Esto que he mostrado de Pedro Sánchez no lo ha dicho el Partido Popular, lo ha dicho el candidato del Partido Socialista. Pero Ana Barceló dice que sí que va va a el candidato del Partido Socialista ha dicho y ha reiterado en muchas ocasiones que el Tajo Segura está asegurado con el Partido Socialista. Y por cierto, cambiando de tercio, porque sí que me gustaría contestarle al señor Siscar cuando ha dicho que los socialistas subimos los impuestos. Nada más lejos, nada más lejos. Creo que hay que repasar las cifras. Fue lo contrario. Quien subió los impuestos fue Mariano Rajoy, que subió 5 veces el IRPF, los impuestos especiales, el IVA. Y en la Comunidad Valenciana lo subió también estando la señora Bonich en el gobierno y ha sido el Partido Socialista, el Pacto del Botànic y nuestros socios de gobierno quienes hemos bajado y hemos hecho unos impuestos progresivos, es decir, que pague el que más tiene. Ustedes con el impuesto de donaciones y sucesiones que dicen que van a eliminar, van a beneficiar a 20.000 personas en toda la comunidad, solamente a 20.000. Da la sensación que todas las personas de las clases medias tienen unos ingresos de 600.000 euros aparte de una vivienda habitual. Creo que eso es unas imprecisiones bastante llamativas. Que participen también ellas. Sí, yo lo que creo es que al final queda patente, por desgracia, que la guerra del agua sigue vigente y que es un tema lógicamente estatal, en la parte que nos compete nosotros ahora mismo, que es la comunidad autónoma, que nuestro trabajo cuando entremos en la Generalitat va a ser instar a nuestros respectivos gobiernos, vuelvo a decir, para que se sienten y se tomen en serio de una vez por todas la necesidad de este plan hidrológico y la necesidad de sentar a todos a una mesa. Y luego, como bien decían también las compañeras, esto hay que fomentarlo con otras cosas. Hacen falta también otros recursos, hacen falta las desaladoras, me parecen complementarias, hacen falta recursos de reutilización. Somos una cuenca, como bien decías, deficitaria estructuralmente. O sea, estas lluvias pues nos vienen bien, lo que duran, pero tampoco es normal que caiga. Es decir, es un problema estructural que vamos a tener que sentarnos para solucionarlo y luego complementarlo con otras medidas de tipo estructural, como bien han comentado, el corredor mediterráneo. Es decir, ¿de qué nos sirve tener un producto fresco si no lo podemos vender al exterior y no podemos ser competitivos? Sin embargo, Beatriz decía que no hay que pensar en los trasvases. No he dicho eso. He dicho que hay que, por supuesto, asegurar los derechos históricos de los regantes, pero que lo que no se puede hacer es continuar legalizando nuevas extensiones de regadío que están utilizando agua usurpada, sí, claro, y además la Confederación Hidrográfica del Segura, en este caso estuve en la Vega Baja el otro día, continúa en la Sierra Escalona, por ejemplo, pues hay cultivos ilegales en un espacio que debería estar protegido, no solo no se protege, sino que encima aumenta el regadío y la Confederación autoriza y legaliza esos regadíos. Para nosotros lo que hay que hacer es, primero, evaluar cuánto nos podemos permitir de regadío en este país, porque con la cantidad de agua que tenemos, como yo digo muchas veces, habrá que hacer un trasvase desde Alaska, porque ni del Tajo ni del Ebro vamos a conseguir agua para regar toda la superficie de regadío que tenemos. Nos sobra mucho regadío y hay que pensar en un proceso de transición ecológica para la agricultura, para la ganadería, para la vivienda y en general para la industria también. Pues creo que no soy partidario de los regadíos ilegales, evidentemente, pero tampoco soy partidario de arrancar cultivos de aquellos que con unas expectativas que se generaron con el trasvase Tajo Segura
no son responsables de sus No he dicho inversiones. eso. Lo digo yo digo lo que estoy diciendo. Quiero volver al tema impositivo. Perdona, Pepe, pero no eres partidario, pero bajo el mandato del señor Rajoy se legalizaron muchos cultivos ilegales precisamente y la Confederación Hidrográfica del Segura y del Júcar estuvo legalizando. No estoy de acuerdo, eso tiene muchas matizaciones y eso sería objeto de un debate que podemos tener cuando quieras. Paralelo. Quiero volver, perdón, al tema de los impuestos. Sí, en un momento determinado aquí en España se tuvieron que subir los impuestos, pero era por la crisis tan brutal que teníamos, por la situación de prequiebra en que estaba España, gracias a la gestión que previamente había hecho un presidente del gobierno llamado Rodríguez Zapatero. Miren, lo de los impuestos, porque a veces también nos dicen, y usted nos lo insinúa, es que le bajan los impuestos a los ricos. Si nosotros planteamos bajar el IRPF a 35.000 declarantes de la Comunidad Valenciana, estamos planteando de bajar el IRPF a 9 de cada 10 ciudadanos de la Comunidad Valenciana, porque el 90% de ciudadanos de la Comunidad Valenciana no declaran, desgraciadamente para ellos, más de 35.000 euros. El impuesto de sucesiones y donaciones se paga sucesiones y donaciones por la transmisión de padres a hijos de cualquier bien. Es que puede ser la vivienda de los padres o puede ser una cuenta bancaria con un depósito. 20.000, yo discrepo de esa cifra, yo creo que van a ser muchos más, porque ahora hay muchas más donaciones. Les voy a pedir ya capacidad de síntesis, cerramos este mini debate y vamos con otros Bueno, asuntos. yo creo que la fiscalidad del Partido Socialista está clara, tiene que ser progresiva y no beneficiar, como se ha hecho hasta ahora, a las clases mucho más altas, que era cuando llegamos, estaba la pirámide invertida. Y por otro lado, esa revolución fiscal que se va a hacer eliminando los impuestos y bajando los impuestos, a mí me gustaría que alguien me explicara cómo vamos a financiar los servicios públicos, porque eso es lo que no ha aclarado. Es la segunda parte que no aclara el Partido Popular, es decir, si bajo los impuestos, díganos cómo nos vamos a financiar. Bueno, habíamos previsto 30 segundos de alusiones para cada uno para cerrar este mini debate, que es una experiencia que hemos puesto encima de la mesa en este debate de hoy. Lo vamos a hacer así y después pensamos si los quisiéramos incorporar en el siguiente bloque al debate o también cada uno los quiere utilizar de su manera. En principio lo vamos a cerrar así, con el mismo orden, y ya pasaremos después al siguiente asunto. Muy bien, pues sí que quiero decir cómo se va a financiar esa bajada de impuestos. Vamos a recortar, pero no de la educación, ni de la sanidad, ni de los servicios sociales. Vamos a recortar del despilfarro, del incremento de más de 3.200 millones de euros en que en esta legislatura se ha incrementado el gasto público, de los más de 457 millones de euros de las 11 nuevas agencias, sociedades y entidades que se han creado en este gobierno. No se sabe muy bien para qué, porque muchas de las competencias que van a prestar se estaban prestando antes desde las distintas consellerías. Por supuesto, ha apuntado la compañera de Ciudadanos el tema de la tele de Apunt. ¿Cómo se puede entender que en el primer año de funcionamiento, con 55 millones de recursos asignados, se gaste 103 millones de euros? O sea, unas pérdidas el primer año del 75%. De ahí es donde vamos a recortar para bajar los impuestos a todos los alicantinos y a todas las alicantinas. Muy bien, muchas gracias. Mismo tiempo para Ana Barceló. Sí, bueno, a mí me gustaría recuperar lo que ustedes han despilfarrado, no, lo que ustedes han extraído de los fondos públicos y que han ido a la corrupción. Eso sí que me gustaría recuperarlo. Probablemente con esa recuperación no haría falta ni siquiera mover los impuestos, solamente recuperando lo que ustedes hicieron. Y además, evitando pagar las multas que hemos pagado a la Unión Europea, que hemos pagado muchas multas, entre ellas 18 millones de euros por ocultación de las cuentas de sanidad a la Unión Europea. O recuperar inversiones que se han hecho en la provincia de Alicante, que se habían presupuestado, que hemos tenido que pagar y que no se han hecho. Y de eso sabe mucho la señora Bonich, su candidata, en la Vega Baja, con una carretera expropiada que no se ha ejecutado, donde se ha pagado varios millones de euros, o la torre que hay que demoler, que sean 100 millones de euros hay que pagar, etcétera, etcétera. Mire, yo lo que haría es, con su gestión de 20 años, sacar todas las cuentas que las tenemos sacadas de todo lo que ustedes han detraído a los valencianos y valencianas. Gracias. Con la corrupción y con el despilfarro en su gestión, que ha sido una gestión económica nefasta. Gracias, Ana Barceló. Mismo tiempo para María Aquiles, para el cierre de este asunto. Pues yo, como comentaban, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Pues reduciendo consellerías y reduciendo chiringuitos. Es decir, al final, lo que estamos diciendo, la economía no es algo intangible, la economía son números y nosotros tenemos ese plan de ahorro
para intentar reducir el gasto público, que es la única manera, y para no quitar servicios a los ciudadanos, eso lo tenemos clarísimo. Es decir, si venimos aquí es a trabajar y a quitar las listas de espera en sanidad y a eliminar barracones, y ahorrar esos 750 millones reduciendo las consellerías, reduciendo gastos innecesarios como puede ser, o ajustando el tema de la televisión a Bund o telecompromiso como lo llamamos nosotros, y sobre todo evitando que se haga lo que se está haciendo. Es decir, si la Comunidad Valenciana o los valencianos pidieron un cambio y el Botanic vino a salvar personal, lo que no pueden estar es haciendo lo mismo que hizo el Partido Popular y colocando amiguetes en chiringuitos, porque han creado más agencias y más consejos que nadie para colocar a los suyos, y eso no me supone ningún ahorro, desde luego. Muchas gracias, María Beatriz. Conclusión de este asunto. Bien, yo soy muy europeísta y en el norte de Europa los contribuyentes pagan mucho más que en España, pero porque en efecto consiguen servicios públicos de calidad. Nosotros apostamos por una fiscalidad progresiva. Evidentemente no puede pagar lo mismo un trabajador o un autónomo que una persona que cobra o que tiene una empresa y que cobra más de 200.000 euros al año o 500.000. Es fundamental trabajar por esa fiscalidad progresiva, al mismo tiempo que se reducen costes superfluos, pero que no ha sido el caso durante esta era del Botánico, nos consta, yo tiemblo cada vez que oigo al Partido Popular hablar de austeridad, cuando ellos hablaban de austeridad, la aplicaban al contribuyente, pero se llenaban los bolsillos propios con la corrupción. Por eso para nosotros es fundamental apostar sobre todo en un modelo de transición que incluya, siempre insisto en esto, el medio ambiente y lo que nos están clamando los jóvenes de todo el mundo con los Fridays for Future. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a abrir ese subbloque que poníamos el titular de la financiación autonómica, al hilo de la economía que hemos empezado a hablar. Yo quería haber dejado el mini debate para el final, pero al final me he liado y he puesto el mini debate antes, así que les pido disculpas a los que antes les he anunciado cómo iba la estructura del programa. Vamos a seguir con este orden y lo vamos a hacer con la financiación autonómica. Ahora sí, vamos a abrir de nuevo los turnos, como estamos dentro del bloque de economía. De nuevo, Pepe Ciscar, sobre financiación autonómica. ¿Se puede solucionar? ¿Qué planes tiene el Partido Popular? Bueno, se puede y se debe solucionar. El Partido Popular tiene claro que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada. Y lo hemos reclamado siempre, porque siempre ha estado infrafinanciada. Lo hemos reclamado cuando gobernaba el Partido Popular y lo hemos reclamado cuando ha gobernado el Partido Socialista. Yo he sido portavoz del Consell entre el 2011 y el 2015 y yo creo que si no lo he dicho 100 veces cada vez que me han preguntado, no lo he dicho ninguna. Esa reivindicación, bueno, y ahí están las hemerotecas. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros lo reclamamos siempre. El Partido Socialista solo lo reclama cuando gobierna el Partido Popular. En el año 2009 se aprobó el actual modelo de financiación, gobernaba el Partido Socialista, totalmente nefasto, y el Partido Socialista o los diputados valencianos del Partido Socialista en Madrid aprobaron ese modelo que tanto nos perjudica. Yo quiero quedarme con una frase que ha dicho recientemente en una entrevista el candidato socialista al Congreso de los Diputados, el señor Pedro Duque. Dice que en esta legislatura no hemos hablado de financiación, sabíamos que éramos incapaces de reformarla. Si erais incapaces de reformarla, ¿por qué habéis estado tanto tiempo cuando gobernaba Mariano Rajoy reclamándola? ¿Por qué cuando Mariano Rajoy os ofreció un pacto de Estado al Partido Socialista? Pues claro, la financiación o se acuerda entre los partidos, al menos los mayoritarios, o está abocada al fracaso. ¿Por qué en ese momento rehuisteis sentaros en la mesa y cerrar este tema? En definitiva, creo que es un tema donde tenemos que estar unidos. Hemos estado unidos todos los partidos en las Cortes en distintas iniciativas y ese es el camino hasta que lo consigamos. Ana Barceló, financiación autonómica. Sí, yo creo que estos 4 años del gobierno del Botanic es evidente que se ha puesto en el centro de la política la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Lo ha llamado el presidente el problema valenciano, que hemos querido resaltar en todos los ámbitos, en Madrid y en la Comunidad Valenciana, y en ese sentido hemos contado evidentemente con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pero también hemos contado con el apoyo de las patronales, las empresas, el comercio y los sindicatos, y eso ha hecho que surgiera la notoriedad de esa falta de financiación y se pusiera en evidencia. El presidente Rajoy convocó a los
En la conferencia de presidentes se estableció un comité de expertos para analizar cuál era la financiación, cuál debía ser el modelo, y una de las primeras conclusiones que alcanzó es que la Comunidad Valenciana es la peor financiada de toda España y por tanto estamos por debajo de la media. Eso significa que los ciudadanos reciben servicios, o los servicios que se prestan son inferiores a los que puedan prestar en otras comunidades, precisamente por esa infrafinanciación, pero también por la falta de inversiones. Y esa falta de inversiones también se notó muchísimo en los gobiernos del Partido Popular, sin lugar a dudas. En concreto, la provincia de Alicante, los presupuestos que no han podido ser aprobados porque el Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra junto con los independentistas, hubiera permitido que la Comunidad Valenciana hubiera recibido 1.200 millones, algo que no había pasado hasta ahora. Gracias, Ana Barceló. Financiación autonómica, Ciudadanos, ¿cómo afronta este asunto? Bueno, pues primero explicando también, aunque yo creo que nuestros ciudadanos conocen la situación, y es cierto que somos la comunidad autónoma peor financiada. O sea, la financiación por habitantes es un 12% menor que la media y un 36% por debajo de la mejor financiada, que es Cantabria, exceptuando los casos de los cupos vascos y navarros. Y yo me pregunto por qué cada valenciano y por qué cada valenciana tiene que recibir 728 euros menos que un cántabro. Es decir, ¿por qué? ¿Quién me puede explicar eso? Y yo lo que venía también un poco a hablar, que es que sí es cierto, y no dudo de que los compañeros lo hayan reclamado a sus respectivos gobiernos, pero es que ambos gobiernos han estado en el gobierno nacional desde 1981 y lo que han hecho muchas veces no es obvio que no han solucionado este problema. ¿Por qué? Porque muchas veces han tenido que ir a pactar con los socios nacionalistas. Los socios nacionalistas que han pedido sus cuotas, se ha pactado con Convergencia la del 3% y se ha pactado con los nacionalistas que lo que pedían eran para sus comunidades, sin tener en cuenta esa necesidad de equidad, de corresponsabilidad y de igualdad que deberíamos de tener entre todas las comunidades autónomas. Muchas gracias, María. Beatriz. Sí, bueno, es evidente que si somos la única comunidad autónoma que paga, a pesar de que la media de la renta es inferior a la media española, pues hay que cambiar esto. Pero para nosotros, claro, nos resulta curioso que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se tiren la pelota el uno al otro cuando han vivido ambos la situación de estar gobernando en Madrid y en la comunidad. Y por eso es fundamental, creo que ha sido muy importante que esta legislatura hemos mostrado unidad casi todos los gobiernos en esta cuestión. Y debemos seguir insistiendo y esperemos que en el momento en el que estemos nosotros, para nosotros la garantía es que nosotros hemos de estar en el gobierno para garantizar un sistema de financiación autonómica diferente y que de verdad esta comunidad, pero en particular la provincia de Alicante, como decía Ana Barceló, reciba las inversiones que merece, porque ha sido la provincia dejada de lado por excelencia tradicionalmente y es una provincia que requiere con urgencia inversiones del Estado en materia de transporte, sobre todo para el aeropuerto, la conexión Alicante-aeropuerto, etcétera, en Murcia-Alicante y otras muchas. Y desde luego el sistema de financiación necesita ser revisado y por eso nosotros consideramos que la presencia de Podemos lo garantizará. Ustedes pueden argumentar como quieran, pueden hacer las argumentaciones que quieran, pero yo me pongo en el otro lado, en el del espectador, y han explicado muy bien que no se ha hecho, que estamos infrafinanciados, que estamos discriminados con respecto al resto, que no lo hicieron unos, que no lo hicieron otros, pero yo me imagino que los que están allí están preguntando ya, ¿pero se puede? Y si se puede, ¿cómo lo piensan hacer? Porque al final el dinero es el que hay, ¿habrá que restarle a unos para darles a otros? O no lo sé. Ya digo, pueden argumentar como quieran, pero yo me planteo esa pregunta. ¿Se puede? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que van a hacer para que se pueda? Bueno, no sé si puedo empezar o abre a Pepe. Pues si quieren vamos a empezar con ese debate y rompemos los turnos y ya que Ana Barceló estaba lanzada, le damos el turno a ella y sumamos los tiempos aquí, ¿vale? Bueno, yo lo que quería decir primero, una cuestión quería contestarle a la compañera de Ciudadanos, porque reparte a un sitio y otro, pero no se mira en su propio espejo. Y es que ustedes no han querido aprobar la reforma del Estatuto Valenciano que blinda las inversiones por número de habitantes.
Eso el Ciudadanos no lo ha querido aprobar, ni en el Congreso de los Diputados ni en las Cortes Valencianas. Y por otro lado, ¿cómo? Esto es una cuestión de Estado, no es una cuestión de la Comunidad Valenciana lo pueda llevar a cabo esa reforma la tiene que hacer el Estado. Y precisamente ese comité de empresas que se reunió, ese comité de expertos que se reunió en su día en Madrid, mandatado por el Gobierno de España, es el que ha hecho el estudio de cómo se puede llegar a un modelo que no produzca inequidades, teniendo en cuenta el número de población, la dispersión geográfica, el número de habitantes, muchos factores que intervienen a la hora de construir ese modelo. Y ese modelo lo tenemos que construir desde el acuerdo, desde la transacción. Y contando con la buena voluntad de quienes reciben más, me imagino, no lo sé. Bueno, con el consenso de todos, a ser posible. Yo sí lo que quería decir es que efectivamente nosotros no aprobamos esa reforma del Estatuto porque teníamos claro que llevaba aspectos que eran absolutamente inconstitucionales y que nos lo iban a tumbar. Es decir, no tenía sentido aprobar algo que era un brindis al sol, que no iba a servir para absolutamente nada y copiando lo peor que tiene el nacionalismo catalán. Con lo cual teníamos claro que ese no era nuestro modelo. Nuestro modelo es sentarnos, es buscar un sistema de financiación más equitativo, buscar una cartera de servicios comunes a todos los españoles y no lanzar brindis al sol, que es lo que se está haciendo con determinadas leyes. Es decir, seamos prácticos y vayamos a la solución del problema real. A ver si conseguimos en este bloque explicarles a los ciudadanos un poco entre todos, cada uno desde su perspectiva, cómo lo haría. Beatriz. Pues el camino que señala Ana Barceló es el que nosotros también nos ha apoyado. El comité de expertos se ha pronunciado y, en efecto, el consenso de todos los grupos es fundamental. Yo creo que si los grupos desde nuestra autonomía mostramos una solidez y sobre todo unidad, conseguiremos muchos mejores resultados después al nivel estatal. Y por eso lo que desde luego ha sido un problema hasta ahora ha sido no ir unidos. A mí no sé, nos ha sorprendido siempre que Ciudadanos no quisiera aprobar el Estatut y sí que estuviera apoyando a los navarros al mismo tiempo. Entonces, esa situación no se debe volver a dar, debemos seguir en la unidad y confiando en el comité de expertos que ya ha hecho una propuesta y que para nosotros era bastante válida, aunque era también algunos aspectos que mejorar. Y, señor fiscal. Se puede y se debe, como hemos dicho, creo que todos estamos de acuerdo en que se tiene que hacer. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues también se ha dicho, el gobierno de Mariano Rajoy inició una vía consensuada con otros partidos, nombrando un comité de expertos que ya han realizado los suficientes, muchos trabajos, y lo que se tiene que hacer es continuar por esa vía. Esto tiene que ser un gran acuerdo de todos los grandes partidos políticos, porque si no va a ser un fracaso. No va a ser fácil, porque cada comunidad autónoma, como es lógico, intenta arrimar al máximo el ascua a su sardina. Y unos porque anteponen la cuestión de la dispersión de la población o la despoblación, las distancias para los servicios públicos, otros porque somos más población desatendida. En definitiva, cada uno tiene sus peculiaridades, no va a ser fácil. Pero insisto, el camino está trazado y es una cuestión de responsabilidad de que todos lo hagamos. Por eso decía yo antes lo de la frase de la manifestación de Pedro Duque, ojo, en un arranque de sinceridad que le honra. Pero dice, no lo hemos hecho porque somos incapaces. Un gobierno de España ante un problema de esta magnitud nunca puede decir que es incapaz. Eso hay que corregirlo. Sí, abrimos ahora un mini debate con este asunto. Sí, yo quería expresarle a Pepe, que sabe que está sacado de contexto. Cuando dice que hemos sido incapaces, sabe, como sabe él y saben todos los grupos, que con 85 diputados no era posible llevar a cabo una reforma de este calado cuando se necesita el consenso. Todos hemos vivido estos 10 meses la crispación que se ha generado en el Congreso. No era el mejor clima para abordar la financiación, pero no se refería a la incapacidad de llevarlo a cabo, sino que en estos momentos no se estaban dando la situación propicia para poder llegar a acuerdos. Y en cuanto a la compañía de Ciudadanos, yo sí que quería sacarle un poquito de dudas. Lo que ustedes no aprobaron fue la reforma del Estatuto,
que introducía el que se blindaran las inversiones de la Comunidad Valenciana en función del peso poblacional, algo que habíamos aprobado todos los grupos. Eso no es inconstitucional. El Congreso no puede aprobar algo que es inconstitucional. Eso era constitucional. Y ustedes no quisieron avenirse, el único partido de todo el arco parlamentario de las Cortes Valencianas y del Congreso que no quisieron aprobarlo. ¿Y eso sabe a quién perjudica? A la Comunidad Valenciana. ¿Quién ha perjudicado a la Comunidad Valenciana? Mire, se ha aprobado, pero quienes pretendían, indudablemente, con su voto en contra, que no se aprobara, fueron ustedes. Mira, yo creo que vengan ustedes que han estado gobernando desde el 81 en el gobierno de España y en la comunidad autónoma desde que empezó el sistema democrático a darnos lecciones, me parece cuanto menos un tanto irrisorio. Vamos a ver. Obviamente no ha llegado y no se puede aprobar nada que sea inconstitucional, pero sí que estaba basado, y hay sentencias del Tribunal Constitucional, con el Estatuto catalán. Y nosotros teníamos claro que esto no lo iban a tumbar, es decir, no se puede blindar a costa de cualquier cosa la financiación, porque nos lo van a echar atrás. Sentémonos y hagamos algo serio de verdad. Y no lancemos brindis al sol, que es a lo que están ustedes acostumbrados y a lo que han hecho los ciudadanos, porque si tenían tan claro que este era un problema desde hace casi 30 años, pues yo qué sé, creo que se podían haber sentado y haberse puesto a solucionarlo. Sigo insistiendo que creo que hay una confusión entre lo que son las inversiones que blindan el estatuto y lo que es la financiación. Son cosas distintas, no tiene nada que ver una cosa con otra. Volviendo a la financiación, yo creo que Pedro Duque sí que sabía a lo que se refería. Lo digo por lo siguiente, porque si ahora resulta que con 85 diputados no hay mayoría a aprobarla, ¿por qué el Partido Socialista se la exigía a Mariano Rajoy con 104 diputados, que tampoco es mayoría para aprobarla? Y luego la segunda cuestión es que da igual el número de diputados, da igual, tiene que ser un pacto de Estado y lo que tiene que hacer un gobierno es abrirse, es sentar en una mesa a todos los partidos políticos, sea en el Congreso, sea en el Senado, sea en la Moncloa, sea donde sea, y hablar sobre ese tema. Por eso digo que cuando se habla de incapacidad nos tenemos que preocupar, porque quienes más sufrimos la infrafinanciación somos los valencianos, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, alicantinos, valencianos y castellonenses. Es decir, tenemos que quitarnos todos esos velos y tenemos que sentarnos decididamente, y tiene que ser en Madrid, porque tiene que ser un pacto de Estado donde estén todos los partidos y lógicamente todas las comunidades autónomas. Y probablemente a quien más haya que convencer es a los propios compañeros de partido. Nosotros ese camino ya lo tenemos hecho. En Podemos ya tenemos un acuerdo interno que autoriza a Pablo Iglesias a proponer el plan de financiación para la Comunidad Valenciana y para las otras comunidades que están en situación de infrafinanciación, que no llega a ser la nuestra, pero en otras comunidades como la asturiana, por ejemplo, donde también tienen algunos problemas, y por lo menos ese camino ya está hecho. Y me gustaría saber si el Partido Popular o el Partido Socialista o Ciudadanos tienen también ese acuerdo interno con sus compañeros de partido y las demás autonomías para conseguir la financiación. El Partido Popular tiene muy claro que cuando se tenga que sentar en una mesa, todas las comunidades van a ir de la mano. Y Pedro Sánchez se ha comprometido públicamente a que el sistema de financiación tiene que salir, porque es imposible que hayan estas desigualdades e inequidades en España. Y el único que creo que ha demostrado y tiene claro que no pacta con los nacionalistas ni da compensaciones excesivas a nadie con respecto a otros, creo que Ciudadanos. Ciudadanos tiene claro que se quiere sentar, pero con criterios de equidad, no de oportunismo político del momento que toque. Pues como les había prometido 30 segundos al final del bloque, pero no sé si lo quieren o se lo puedo recoger porque estamos consumiéndolos en estos mini debates. Se lo agradezco. Vamos a pasar al siguiente bloque. Ahora sí empezará Ana Barceló con la exposición y hablamos de servicios sociales, después con un subbloque de sanidad, que además ella es la consellera de Sanidad del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Bueno. Así que, cuando quiera. Empezamos con un bloque, una exposición inicial de 90 segundos. Vale. Yo voy a retomar cuando alguien ha empezado a decirlo, la compañera de Ciudadanos ha empezado diciendo, ustedes dijeron que iban a venir a rescatar a personas y se han rescatado a sí mismos. No, pues mire, hemos rescatado a personas. Le voy a dar cifras. Mire, el copago farmacéutico se ha beneficiado 1.400.000 personas, pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros, familias monoparentales, niños con exclusión social. Y todo eso lo hemos hecho porque hemos asumido el copago que nos impuso el gobierno de Mariano Rajoy. Y hemos recuperado, ¿sabe lo que? A 15.000 personas que habían perdido sus tratamientos para la hepatitis C, y que hemos logrado que salvaran sus vidas durante estos años. Por eso, solo por ese dato, ya ha merecido la pena. Y en esa ampliación de derechos, ¿sabe lo que hemos hecho también? En la dependencia, pues incorporar a
cerca de 65.000 personas. ¿Sabes cuántas personas estaban pendientes de que les respondieran cuando llegamos al gobierno? 12.000 personas que no habían recibido respuesta y que están incorporados ya a la ley de dependencia. ¿Queda mucho trabajo por hacer? Claro que sí. Nunca desde el triunfalismo. Siempre, ya se lo digo yo, no somos triunfalistas, pero sí que tenemos que poner las cifras encima de la mesa. ¿Sabes cuántos niños se han beneficiado de las xarxa libres? Pues 400.000 niños. ¿Sabes cuál ha sido el ahorro para las familias? 700 euros. ¿Sabe cuánto hemos bajado la ratio por aula? En 6 y 7 niños. ¿Sabe cuántos colegios vamos a construir? Estamos construyendo y hemos reformado, pues con un presupuesto de 100 millones de euros ya llevamos 54. Pues como le está hablando a María Aquiles, y es precisamente la siguiente en orden, cuando quiera. A ver, lógicamente algo tienen que haber trabajado estos 4 años y yo creo que entraron de verdad con muy buena voluntad. Es verdad que partíamos de una situación terrible, pero también es cierto que lo que han prometido no han cumplido. Es decir, yo no sé si es que no han podido o si es que es verdad que encontrar una situación tan desastrosa que ha sido absolutamente imposible llegar. Desde Ciudadanos tenemos claro que garantizaremos los recursos para acabar con esas listas de espera. Se pueden haber reducido, pero lo que es cierto es que en la media hay gente que está esperando 2 años para que la evalúen. Hay gente que por desgracia está falleciendo en nuestra comunidad sin que lleguen a evaluarle esa dependencia. Nuestro trabajo como gestores es evitar eso. En temas de violencia de género hay 8.900 casos, casi 9.000 activos en la Comunidad Valenciana y de esos 3.650 están en nuestra provincia. Es decir, debemos de efectuar medidas concretas para esas mujeres. Nosotros desde Ciudadanos proponemos ayudas, sobre todo concretas, para las mujeres que se ven abocadas muchas veces a quitar esas denuncias porque no tienen recursos, no hay suficientes recursos para poder luego poder llevar una vida autónoma. Es importantísimo que reeduquemos sobre todo a los más jóvenes. Estamos viendo un repunte importantísimo de situaciones de violencia de género entre los más jóvenes, entre adolescentes y jóvenes. Y creo que es plantearnos darles esa educación para evitar esta lacra. En Ciudadanos, sobre todo, yo creo que es importante que se sepa, somos el partido de las familias. El otro día leía un dato que casi el 48% de hogares de la Comunidad Valenciana no tienen ni un solo hijo. Es decir, con lo cual tenemos muchas propuestas que hacer, que las pondré en otro dato, y yo solo y poner un ejemplo de la xarxa de llibres que comentaba la compañera. Pues ese ya nos pasamos a educación, que será el siguiente bloque. Que ahora hablamos de servicios sociales y pasaremos a hablar de sanidad. Beatriz. Bueno, la gestión de los servicios sociales se caracterizó durante 20 años por la corrupción y la vergüenza y por el modelo cotino, dejando a los más vulnerables, el cuidado de los más vulnerables, los mayores, los menores y los dependientes, totalmente desprotegidos. Para nosotros es una materia de trabajo en la que mi compañera Fabiola Meco ha dedicado mucho tiempo, César Jiménez también, y al que vamos a seguir priorizando en otras cuestiones, entre otros, evidentemente se debe ver reflejado en los presupuestos. En esto hemos llevado una actuación de vigilancia y de presión para que aumentaran algunas partidas y desde luego seguimos insistiendo en la necesidad de salir del modelo de la privatización. Hay que desprivatizar y hay que salir del modelo cotino, porque no puede ser que sigamos teniendo a nuestros mayores en tantas residencias privadas y a los menores en unas condiciones, sabemos que se han hecho mejoras, pero siguen estando muy desprotegidos, por desgracia. En eso mi compañera Fabiola Meco visitó todos y cada uno de los centros de menores públicos de la Comunidad Valenciana y tuvo constancia de la situación no solo de precariedad en la que se encuentran nuestros jóvenes, sino también las dificultades para llevar a cabo su trabajo por parte de quienes deben protegerles. Y no podemos construir una sociedad justa ni de futuro si no se protege a quienes más los necesitan. Muy bien, pues la apertura de este asunto, servicios sociales, asuntos tan importantes como los servicios sociales en la Comunidad Valenciana. Pepe Ciscar. Sí, en materia de servicios sociales es donde más han enfatizado los partidos del Consell, Partido Socialista y Compromís, con aquello de rescatar en personas. O como también decían, la revolució dels somriures. Todo queda muy poético, pero yo creo que la realidad es que no hay muchos motivos, no tienen muchos motivos las personas necesitadas en esta comunidad para sonreír, porque después de 4 años los servicios sociales están bastante peor que estaban. Decían que aumentarían las ayudas a la dependencia, no lo han hecho. Decían que acabarían con las listas de espera en sanidad, no lo han hecho.
Decían que acabarían con los barracones, no lo han hecho. Y luego en el bloque de educación hablaremos de infraestructuras. Decían que acabarían con la pobreza infantil, tampoco lo han hecho. Decían que implementarían planes de empleo joven, no lo han hecho. Y porque, podríamos decir, han defraudado a todos los sectores de la tercera edad, familias numerosas, discapacitados, jóvenes, mejores, etcétera. Sin olvidar que, siendo como es la mejor política social el empleo, se han dejado de ejecutar 655 millones de euros destinados a políticas de empleo en estos 3 años. Prometieron 80.000 contratos para jóvenes en un plan de empleo y en esta legislatura solo han hecho 165 contratos. Por lo tanto, llegaron para rescatar personas, pero los únicos que rescataron, y lo tengo que decir, es a los amigos, a los afines que han colocado en esas 11 empresas, agencias públicas, que no se sabe muy bien para qué sirven, y a los únicos que se han rescatado es a ellos mismos, a los dirigentes actuales, que se han subido el sueldo un 15% durante esta legislatura, todos los altos cargos del Consejo. Está de más que lo diga, pero en todos los bloques lo que nos planteamos sucintamente es: ¿estamos mejor o estamos peor? Siempre estamos un poco analizando, poniendo en la balanza este asunto. Así que iniciamos la segunda ronda. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, como hemos dicho, en la ley de dependencia. Es verdad que quedan todavía personas para evaluar. Nosotros proponemos precisamente en el programa electoral un plan de choque para abordar esas listas de espera y poder reducirlas. Pero también quiero decir que en estos momentos, además de ese plan de choque, queremos también llevar a cabo un programa de respiro para todas aquellas que normalmente son mujeres las que cuidan a otros dependientes, para que también puedan tener un espacio y puedan también llevar a cabo su proyecto de vida. Y por supuesto, como no, queremos también ampliar las plazas de residencia. Eso en cuanto a personas dependientes ya mayores. Creo que es importante también destacar en este bloque todo lo que hemos hecho en vivienda. Vivienda hemos empezado, bueno, en servicios sociales, decir que tenemos una ley de servicios sociales que es única en España, que tenemos además la ley de garantía, la ley de renta garantizada, que también está permitiendo que muchos valencianos y valencianas tengan unas rentas mínimas para poder subsistir, y por tanto eso es venir a rescatar y a paliar la situación de muchos valencianos y valencianas que estaban en una situación muy crítica. Muy bien. María, mismo tiempo. Bien, nosotros entendemos que realmente no hay mejor política social que ayudar a que la gente también pueda trabajar y pueda desarrollarse en sus trabajos de manera efectiva. Y como hemos dicho, Ciudadanos es el partido de las familias. Si Albert Rivera es presidente del Gobierno, se ha comprometido a que las familias con 2 hijos serán consideradas familias numerosas, con todas las ventajas que eso conlleva. La verdad es que hoy en día, como he comentado antes, hay casi un 48% de familias sin hijos en nuestra comunidad. Es decir, nos cuesta tener hijos y nos va a costar financiarnos sin tener esos hijos que puedan trabajar en el futuro. Aprobaremos esa ley valenciana de apoyo a las familias y daremos esos 1.200 euros por esos 2 hijos, más 2.400 anuales a las familias que tienen 3 hijos. Y en el tema también importantísimo, lo que hemos dicho, la conciliación. Vamos a incentivar a las empresas para que haya esa posibilidad de flexibilización del horario laboral. Como bien decía Ana, pues por desgracia somos casi siempre las mujeres las que nos toca ocuparnos o de nuestros hijos o de nuestros mayores, por una población enormemente envejecida. Entonces tenemos que ayudar a las empresas, pero con objetivos reales. Incentivémoslas para que nos permitan esa flexibilidad, tanto a las mujeres como a los hombres, para poder cuidarnos esa familia y hacer al final una comunidad valenciana grande y productiva. Todavía estamos con el bloque de servicios sociales y de inmediato vamos a entrar también con el de sanidad, que tiene mucho que ver con este asunto. Beatriz. Sí, el de los servicios sociales ha sido un ámbito en el que las mujeres hemos jugado un papel tradicionalmente que no se nos ha reconocido, trabajando de forma gratuita en nuestras familias, y es por eso que para nosotros debe ser uno de los espacios en los que generar más empleo de calidad, precisamente dedicado al de los cuidados de las personas mayores y los menores y las personas dependientes, pero con una mirada hacia el dotar del apoyo y sobre todo del reconocimiento de esa labor desde un punto de vista formal.
Por otra parte, es importantísimo hablar de la violencia de género como un aspecto que se ha estado trabajando esta legislatura, que ha mejorado, pero en la que todavía queda mucho por hacer, porque es la lacra que más vergüenza nos debe dar a la sociedad, teniendo el número de mujeres que mueren en manos de sus maltratadores, maridos o exparejas, y en ese sentido es fundamental disponer de muchas más viviendas de acogida para ellas, y también en el aspecto de la vivienda que citaba Ana Barceló, aumentar el parque de vivienda pública es algo en lo que hemos trabajado y en lo que seguiremos insistiendo. Muchas gracias, Pepe Ciscar. Bien, a mí me gustaría apuntar, tenemos un problema con la dependencia muy importante, porque la lista de personas, la lista de espera en dependencia es mayor que al inicio de la legislatura, hay más de 25.000 personas, y que el Partido Popular vamos a combatir esas cifras, lo vamos a hacer como lo hemos hecho cuando hemos gestionado, y lo hemos hecho con éxito, incrementando el número de plazas de residencias y en centros de días de personas mayores, en residencias y en centros ocupacionales para personas con discapacidad y en el servicio de ayuda a domicilio. Y además reforzando plantillas para reducir esas listas de espera en dependencia. Se ha hablado del modelo Cotino. Bueno, pues miren, Mónica Oltra ha continuado con el modelo Cotino, no sé por qué lo critican, y lo han estado consintiendo. Y también en materia de igualdad y conciliación, vamos a aprobar la primera ley valenciana de conciliación familiar y laboral, con un impulso a la autogestión del tiempo de trabajo, a la semana laboral comprimida, a los bancos de horas, el teletrabajo, la jornada continua, una ley de protección a la maternidad para que aquellas madres jóvenes, sobre todo embarazadas, que quieran tener hijos puedan seguir formándose, estudiando con cierta flexibilidad. Y algo muy importante, vamos a desarrollar por ley los derechos de las personas que se dedican exclusivamente a su casa y a su familia sin remuneración. Pues como los servicios sociales tienen mucho que ver con la sanidad y se me van escapando segundos en cada intervención, los quiero ir rescatando y recogiendo un poco. Si les parece, vamos a entrar en el bloque de sanidad. Ya sé que tienen hechas sus anotaciones y al final haremos un debate conjunto de ambos temas. Como Ana Barceló es la consellera de Sanidad, la voy a dejar para que... A la inversa. Al final, yo prefiero escuchar. Por eso. Queremos escucharte a ti. Y vamos a hacer que inicien los bloques María Aquiles de Ciudadanos. Así que empezamos con sanidad y nos guardamos todas esas anotaciones para un bloque final de debate de ambos asuntos. Vale. María. Perfecto. Yo en sanidad, y como decíamos, habrán venido a rescatar personas, habrán mejorado las listas, pero lo que es cierto es que dígaselo usted a esas 66.500 personas que siguen esperando y que siguen esperando 160 días para poder operarse. Es decir, que está claro que tenemos un problema. También tenemos otro problema cuando creo que es la primera vez, si no me equivoco, corrígenme ustedes que tienen más experiencia, que durante un cuatrienio de un gobierno valenciano no se ha iniciado ningún hospital público, la construcción de ningún hospital público. Aquí estamos hablando siempre de revertir, de que odiamos lo privado, porque además lo odiamos por ideología, ya no es cuestión de gestión, sino por ideología, pero no nos dedicamos a construir públicos. Pues explíquele usted a estas personas que están esperando la lista de espera qué vamos a hacer, quién las va a operar y cómo. Y luego en la atención primaria, pues ya ni decir, tenemos falta de profesionales y desde aquí, desde luego, también lanzar una oda a favor de esos profesionales, que a veces hablamos de políticas y no hablamos de personas, y los médicos, los enfermeros, los auxiliares, los ATS, los fisios, son profesionales de primera magnitud que están a veces supliendo las carencias que desde el sistema no podemos. Lo que no podemos es intentar quitar esas listas de espera pagándole lo que le estamos pagando a los profesionales por operar por las tardes, que yo otro día leía una entrevista, no se puede pagar una operación a 50 euros, es decir, esto que es sanidad low cost, entiéndame, que un médico en España, que además son de los profesionales más respetados en Europa, tarda 10 años en sacarse una carrera, 10 o 11, dependiendo cómo sea de estudiante y la especialidad que coja. Entonces, intentar paliar eso pagándole 51 euros por una operación o 100 y pico, creo que eran las más caras, me parece de vergüenza en la situación en la que estamos. Beatriz, ¿cuáles son las ideas de Unidas Podemos para mejorar la sanidad o para poner en marcha su proyecto? ¿Qué plantean? Bueno, para nosotros la sanidad debe ser un derecho fundamental que no dependa del bolsillo de quien se lo pueda pagar. Desde luego hemos apostado y seguimos apostando por la desmercantilización del sistema sanitario valenciano, y en ese sentido, tal y como hemos estado ya presionando para que el modelo Alcira fuese revertido, seguimos presionando para que se revierta también Denia y después Manises, Elche y Torrevieja.
La señora Barceló ha tenido mucho que lidiar con mi compañero Daniel Geffner en esta legislatura y la señora Montón también antes, y desde luego para nosotros este es un aspecto esencial. Hay que avanzar también en reducir las listas de espera. Es evidente que es intolerable continuar con las listas de espera en el nivel que tenemos, y al mismo tiempo mejorar la atención primaria, sobre todo en las zonas rurales, porque en muchos casos la atención primaria allí es muy mejorable, y nosotros desde luego defendemos con firmeza el hecho de que se debe garantizar el mismo nivel de asistencia en las zonas rurales y sobre todo en las zonas más despobladas que en las zonas del litoral donde vive la mayoría de la población. Muchas gracias, Beatriz. Señor Ciscar, ¿qué propone en Sanidad el Partido Popular? Pues en Sanidad tenemos que decir que es verdad que tenemos unos magníficos profesionales, unos excelentes profesionales, pero que la gestión política deja mucho que desear. Y ahí le tengo que decir a la señora Barceló que entiendo lo que le ha dejado su compañera previamente, la señora Montón, que no lo tiene usted nada fácil. Pero sí que es la realidad, y se ha dicho que estamos en unos tiempos medios de espera de 115 días. Es verdad que tenemos hoy más personas en la lista de espera sanitaria, más de 66.000 personas, lista sanitaria quirúrgica, que es la más alta que hemos conocido. Miren, yo les voy a dar un dato que me parece escalofriante. Es una persona que yo conozco, se llama Miguel Ángel, vive aquí en Alicante y recientemente, bueno, hace algún tiempo, fue operado de cáncer de próstata. Desde su intervención quirúrgica hasta el día en que recibió la primera sesión de radioterapia han pasado más de 100 días. Pongámonos en el lugar de esta persona, porque al final los pacientes son eso, personas, no son números. Pongámonos en su lugar la ansiedad, la preocupación que pueda tener porque se le reproduzca la enfermedad y que esté más de 100 días para empezar el tratamiento de radioterapia. Nosotros, la primera ley que vamos a aprobar a partir del 28 de abril es una ley para fijar los tiempos máximos de las listas de espera. Por ley, un derecho, como ha señalado la señora Gascó. Transcurrido el tiempo prudencial que corresponda por cada especialidad, si no ha intervenido la sanidad pública, lo hará la sanidad privada concertada sin coste alguno para el paciente. Esa es nuestra primera ley. Ana Barceló, que la hemos dejado para el final, porque además, bueno, tenemos la suerte de que es la consellera de Sanidad y puede dar respuestas desde su propia cartera. Es difícil porque son 3, pero voy a intentarlo muy brevemente. En primer lugar, le voy a dar una alegría. Eso tiene gobernar, ¿no? Le voy a dar una alegría al señor Ciscar. No hace falta que haga una ley de los tiempos máximos, ya existe. Sí, no. Ya la hizo el Partido Popular en su día. Ahora mismo, esa ley ya dice que a los 60 días que uno está en lista de espera se le tiene que ofrecer ir a la privada. Ya está, ya lo estamos haciendo, estamos derivando justo a los 60 días. Eso es una alegría, eso es un trámite que uno se puede evitar porque ya está. En segundo lugar, ni estamos hablando de 160 días, ni de 115 días, ni esas cifras que usted da. Estamos por debajo. ¿Pero eso significa que estamos satisfechos? No. ¿Eso significa que tenemos que seguir trabajando? Sí. Usted ha hecho una acusación diciendo que odiamos la privada, que no. No, mire. Nosotros respetamos totalmente la privada. La privada tiene su espacio. Nosotros lo que estamos hablando es de quién gestiona los hospitales públicos, si la gestión se deriva a la privada o lo hace la administración pública. Pero no entramos con la privada. La privada es una colaboradora de la sanidad pública y por eso tenemos los planes de choque y por eso cuando un paciente está a 60 días se le ofrece a los 60 días ir al plan de choque, que es el de la privada. Y con la privada se hacen muchas de las intervenciones. ¿Que se pueden mejorar? Sí. Por eso hemos propuesto en nuestro programa electoral un comité que organiza, haga seguimiento de todas las operaciones quirúrgicas. Y por otro lado, solamente me va a permitir, no puedo hablar de todo lo que tenemos en el programa, lo haré luego, pero la compañía de Ciudadanos ha dicho que están mal pagados. Creo que usted tiene que leerse el autoconcierto y las más de 100 operaciones quirúrgicas que dependiendo de la complejidad los profesionales perciben una cantidad u otra. Y se hizo de común acuerdo con la mesa sectorial, es decir, con todos los sindicatos y los representantes de los profesionales de la sanidad. Abrimos un segundo turno, 60 segundos para esas alusiones o para complementar la primera exposición. María Aguilés. Bien, pues yo decirle que sí, los médicos están satisfechos con esos 50 euros, 51. Sí.
pues entonces tendré yo los datos equivocados de la empresa, efectivamente, y por eso se están negando a realizar operaciones por la tarde, porque están súper bien pagados y contentísimos con el sistema, será por eso. Yo decirle que además de los problemas que tenemos en la atención hospitalaria, yo creo que también es importantísimo resarcir los que tenemos en la atención primaria. Es decir, de media estamos tardando más de una semana para que nos den una cita en consulta de atención primaria. Tenemos de media menos de 10 minutos de atención por paciente. Tenemos falta de médicos en verano en la costa. Tenemos falta de pediatras y geriatras, es decir, los dos sectores poblacionales más desfavorecidos, más débiles, están siendo desatendidos. Entonces entiendo que realmente, como usted dice, queda muchísimo por hacer. Y yo no digo, bueno, sí que parece que ideológicamente están en contra de la privada. Si lo que tenemos que dar, vuelvo a decir, es dar servicios. Y lo que tenemos que dar es dar respuesta a estos ciudadanos que, como bien decía el compañero, no son números, son personas que tienen problemas y la salud es algo muy serio. Beatriz. Sí, otro de los aspectos en los que hemos trabajado esta legislatura y que merece, desde luego, mucha más atención es la de la salud mental, porque es un ámbito en el que los centros están totalmente abandonados antes de esta legislatura y en el que nos consta que se han hecho esfuerzos, pero no lo suficientes, queda muchísimo por hacer todavía. Y otra de las propuestas que nosotros llevamos en el programa también es la del apoyo a la salud bucodental de manera progresiva, empezando por quienes más lo necesitan y por la infancia, porque no puede ser que solamente la gente que tenga medios económicos pueda merecer tener una boca de calidad. Es algo fundamental para toda la población y nosotros en eso insistimos y apostamos por ello. Muchas gracias. Sí, señor Ciscar. Sí, yo le quería decir a la señora Barceló que creo que no estamos hablando de la misma ley, porque si es verdad que con esa ley uno a los 60 días se puede ir a la privada, claro, las listas de espera de 66.000 personas hoy serían mucho menores. Yo estoy hablando de un derecho del ciudadano a automáticamente irse. Lo que ocurre ahora es que si la Consejería General lo considera, puede empezar los trámites administrativos para derivar. No estamos hablando de lo mismo. Mire, seamos realistas, la sanidad valenciana no está funcionando. Hay tiempos de espera que de verdad son escalofriantes. En el Hospital Virgen Los Lirios de Alcoy, para una ecografía, para una simple ecografía, están esperando 7 meses. A usted y al presidente de la Generalitat, una asociación, la Asociación de Defensa del Paciente, les puso una denuncia que no llegará a ningún sitio y que yo deseo que no llegue a ningún sitio, por supuesto. Creo que era una manera de llamar la atención por los tiempos injustificados de espera. Es que para una operación de obesidad mórbida se han dado casos de hasta 5 años en lista de espera. Que esto de verdad es insostenible. Sí. Abrimos ese paréntesis de mini debate y por alusiones Ana Barceló. A ver, es que, señor Ciscar, es que ese derecho ya existe. Los pacientes tienen derecho a elegir a su médico y tienen derecho a los 60 días de ir a un plan de choque, es decir, a la privada. El problema que ustedes plantean, lo que ustedes dicen, es que el paciente no pueda elegir, va a tener que tener la obligación de irse a la privada. No, oiga, no, es que sí, porque es que mire, derivamos, ¿y sabe cuánto vuelven a la pública nuevamente? El 70%. ¿Por qué vuelven a la pública esos pacientes? Estamos hablando no de casos graves, no estamos hablando de urgencia, estamos hablando de programado. ¿Por qué vuelve? Porque confía en la sanidad pública, pero en muchas ocasiones por las distancias, porque no tienen medios, porque los familiares no le pueden acompañar. Pero, oiga, usted no puede obligar, si dice que tiene que haber libertad, que la existe actualmente, lo que no puede ser es obligatoriamente que ese señor se opere en el plan de choque. Se operará o no se operará dependiendo de sus intereses. Por último, nosotros vamos a llevar también una ley de cronicidad. Nos parece fundamental para atender muchas de las patologías que ahora mismo están pendientes y que tenemos que abordar. Y por cierto, en primaria hemos creado 307 plazas que van desde médicos, médicos de familia, pediatras y enfermería. Y el problema de pediatría no es un problema de la Comunidad Valenciana, es un problema estatal, porque no se han convocado las plazas MIR
por parte del Gobierno de España en la etapa que gobernaba el Partido He sido un poco Popular. más permisivo con ella porque es la consellera de la No, cartera de no quería, Sanidad. por eso es que me Pero cuesta más explicar. Pero quiero que las ustedes también cuestiones. entren y terminen de decir aquello que se les haya quedado. Así que cuando quieran, no sé si María, Beatriz... Sí, para retomar lo que está diciendo Ana justo ahora, creo que es el mismo problema con los geriatras, que es una función que está casi desaparecida en nuestra sanidad y, entre otras cosas, porque no se está convocando a las plazas desde el Ministerio. Pero, bueno, yo espero que la ley de salud pública que se aprobó ahora esta legislatura sirva, en todo caso, para mejorar los servicios y asegurar que se cumple los parámetros que están determinados en ella en esta próxima legislatura. Es, sin duda, un buen plan, un buen punto de inicio, porque me consta que hubo mucho trabajo y se aportó por parte de todos los grupos parlamentarios y se deberá, pues, reforzar, ¿no?, la capacidad. Desde luego contamos con profesionales del más alto nivel y tenemos suerte. Para nosotros, por eso es fundamental seguir apostando por la reversión de los servicios y seguiremos insistiendo, y de hecho cuando estemos en el Gobierno trabajaremos para que Denia, Manises, Torrevieja y Elche sean de nuevo de gestión pública. María o Pepe. Me da igual, pues yo... ¿Vamos a volver al tema de servicios sociales? ¿O? No, así que les pido que si quieren en este... por eso había dicho antes, vamos a juntar los dos debates. Vale, perfecto. Si tenían por ahí Bien, anotaciones... si yo quería este hacer un Lo llamamiento... que sí les voy a pedir son intervenciones breves. Lo más posible, por favor. Los servicios sociales, para poder llevar buenas políticas sociales, hay que pagar a la gente. Y uno de los problemas en que ha incurrido este Consell es los impagos. Nosotros antes también, pero con mucho menos dinero que ustedes. Yo les voy a relatar un caso que está pasando ahora mismo, que vinieron a verme, que me han pedido que no dé el nombre, porque tiene miedo a represalias esta persona, pero es una trabajadora, una limpiadora, que está limpiando en un centro especializado de atención a mayores en esta comunidad, que lleva 4 meses sin cobrar su sueldo. Ella y 49 o 50 compañeras más llevan ese tiempo y algunas de ellas todavía no han cobrado la paga de la última Navidad. Hicieron huelga, 1 mes y medio de huelga, tuvieron que dejar la huelga porque no se pueden permitir perder más salarios, no consiguieron nada, siguen sin cobrar. ¿Por qué no cobran? Porque la Generalitat no está pagando. Y esto es algo muy grave y muy serio. Y lo pongo aquí encima, trabajadoras limpiadoras del Centro de Especialidades de Atención a Mayores en la provincia de Alicante. Vamos a ver si antes del 28 de abril, que están ustedes ahí, lo pueden hacer, y si no, lo haremos nosotros a partir del día 29 de abril. Pues seguro que se solucionará. No sé ahora cuál es la cuestión ni por qué ha podido ser, pero no tiene que tener miedo nadie a decir no he cobrado. Esto no es la etapa del Partido Popular, donde se separaban los buenos y los malos. Cualquier persona puede denunciar una situación, pedir explicaciones y, por supuesto, que se les resuelva. Así es que yo espero que a esas personas se les resuelva cuanto antes la situación. Yo sí quería decir, puntualizando en la sanidad, que nosotros llevamos un plan para la atención primaria de 300 millones de euros, 100 millones de euros, evidentemente, donde se contemplan profesionales, infraestructuras y adecuación de muchos de nuestros centros de salud. No hemos podido destinar más a centros hospitalarios porque hemos tenido que atender las urgencias y sobre todo las emergencias, porque cuando llegamos a la sanidad estaba en la UCI. ¿Sabe por qué estaba en la UCI? Porque teníamos que cerrar quirófanos por la situación que tenían, porque tuvimos que cambiar falsos techos, tuvimos que hacer reformas enteras de plantas donde solamente había un baño para toda la planta, tuvimos que cambiar mucho mobiliario porque no estaban en condiciones después de 40 años, es decir, atender lo emergente. Pero tenemos ese plan de 300 millones para la primaria que queremos destinar porque queremos que sea el eje vertebrador de la sanidad. María Beatriz, ¿les ha quedado Sí, algo? bueno, yo simplemente, por los datos que ha dado la consellera, que es verdad que es un lujo tenerla aquí, yo hay una cosa que no entiendo y no sé si lo entenderán los televidentes. O sea, lo que ha querido usted decir y luego me dice sí, que de verdad no lo digo de ninguna manera capciosa, es que la gente prefiere estar esos 160 días o esos 115 en lista de espera antes de irse a la privada, que no lo sé, es decir, yo me dan un tiempo, yo lo explico brevemente. Sí que quisiera eso, y luego usted decía Pero que, muy poco, que el 70%, 70% de la gente, ese porcentaje, vuelve a la pública. Pues entonces lo que realmente deberíamos de hacer es básicamente dedicarnos a intentar construir hospitales públicos. Es decir, si yo estoy segurísima que tenemos una de las mejores sanidades públicas, yo diría casi del mundo, y cuando uno sale fuera además se da cuenta de que tenemos esa sanidad.
Y en cuanto al problema que usted decía de que nos faltan pediatras o geriatras porque no se hacen plazas desde el Ministerio, yo solo espero que cuando se convoquen esas plazas se tenga en cuenta la profesionalidad de la gente y no el requisito lingüístico como está sucediendo en otras comunidades. Bueno, para empezar, no existe el requisito lingüístico en la Comunidad Valenciana en materia sanitaria. Pero no me abran otro asunto. No, pero sí quería puntualizarle porque no quiero que los telespectadores piensen que en sanidad se requiere el requisito lingüístico. No es requisito lingüístico, no es preciso. Muy brevemente, cuando un paciente entra en la lista de espera, está 60 días. A los 60 días se le ofrece ir al plan de choque, a la privada. Usted hace la derivación y esa persona luego tiene unos días para pensar si la atienden en una clínica privada o decide volver al sistema público. Y yo le digo que una mayoría muy importante, casi un 70% de las personas que se le ofrece ir al plan de choque prefieren esperar a la privada. ¿Eso quiere decir que no tenemos que seguir trabajando en la lista de espera? No, todo lo contrario. Por eso tenemos un plan en nuestro programa electoral. Sé que les quedan muchas cosas que decir en este asunto, pero es que tengo que pasar del tema. No sé si le quedaba alguna cosilla rápido. Sí, bueno, por cerrar. Por concluir, sí, muy brevemente, decir que nosotros seguimos apostando porque la calidad de los servicios sociales y de los sanitarios tiene que estar desligado del interés privado, porque en el momento en el que una empresa gana dinero sobre nuestra salud o sobre nuestra situación de vulnerabilidad, es evidente que no lo hace por nosotros, sino que lo hace por su bolsillo. Bueno, vamos a abrir el siguiente tema y lo va a abrir usted, Beatriz Encasco, de Unidas Podemos, que es educación. El siguiente y último bloque ya de este programa. Ya digo, se me van escapando poco a poco los segundos. Voy a intentar condensar en este bloque para que seamos concisos, directos y claros. Pero en el plano educativo, ¿qué propone Unidas Podemos? Bueno, nosotros hemos estado apostando fuerte esta legislatura y seguiremos haciéndolo porque, por desgracia, a pesar de que había un acuerdo en el Botanic, no se ha llegado a cumplir, que es la educación gratuita de los 0 a 3 años. Para nosotros es fundamental garantizar este derecho para las familias, sobre todo porque es la única manera de garantizar el acceso y la permanencia de las mujeres en el mundo laboral, ya que somos en mayoría quienes nos ocupamos de nuestros hijos en esa etapa de edad. Por otra parte, de hecho, hemos tenido que luchar fuerte en los presupuestos que se garantizara que se reflejara esa necesidad. Por otra parte está la cuestión de los barracones. Es cierto que es un modelo que prosperó durante los años del Partido Popular, pero que por desgracia sigue vigente todavía hoy. Y para nosotros es fundamental acabar con todos los barracones cuanto antes, porque no podemos seguir viendo a nuestros hijos educados en esas condiciones. Está la cuestión de las tasas universitarias, porque hay que avanzar hacia la gratuidad y, por otra parte, garantizar los derechos de los valencianoparlantes, pero también de los castellanoparlantes, conseguir una sociedad lo más plurilingüe posible, porque es nuestra riqueza, es nuestro patrimonio y, desde luego, no podemos negarnos a ella, ni que, sobre todo, que se utilice la lengua como excusa para la confrontación. Ahora tendrá turno también de otra intervención. Pepe Ciscar. Bien, desde el Partido Popular siempre hemos defendido que la educación debe de quedar al margen de ideologías o de siglas políticas, pero durante estos 4 años hemos vivido un intento por parte de los socios del Consell de imponer, incluso de adoctrinar. Es una pena que no esté aquí Compromís para dar explicaciones, porque prueba de lo que estoy diciendo son las más de 40 sentencias condenatorias que ha recibido este Consell por parte de los tribunales por su imposición educativa. El señor Puig no lleva directamente la educación, la lleva Compromís, pero el señor Puig es muy responsable de todo lo que está ocurriendo, porque ¿dónde se entiende que a un conseller que lo condenan más de 40 veces en una legislatura no lo hayas cesado y no lo hayas cambiado? Es una situación de debilidad enorme. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Muy sencillo. Libertad de los padres para elegir el centro y la lengua vehicular. En 1 de cada 5 colegios públicos se impartirán el 80% de las clases en inglés. Recuperaremos todas las aulas concertadas que este Consell ha recortado. Todas, absolutamente todas, porque tienen demanda social. Derogaremos la ley de chantaje lingüístico que se nos ha hecho para imponer el valenciano y que discrimina el castellano. Nosotros defendemos el valenciano y el castellano. Son 2 lenguas cooficiales. Cada padre que elija para sus hijos la lengua en que quiere que sean educados. Ana Barceló. Bueno, nosotros en estos 4 años hemos bajado al 15% las tasas universitarias y lo que proponemos es que en la próxima legislatura todos aquellos estudiantes que aprueben el curso completo no tengan que pagar la tasa universitaria.
porque queremos además incentivar el esfuerzo y el conocimiento, y por tanto esa es nuestra propuesta. Además queremos continuar con la eliminación de los barracones. Cuando llegamos al gobierno había más de 15.000 alumnos, inclusive 3 generaciones seguidas que no conocían unas infraestructuras educativas. Vamos a continuar para completar ese compromiso que adquirimos en su día en el Pacto del Botánico para acabar con los barracones, y vamos también a concluir la legislatura con la oferta pública de 0 a 3 años. Y por supuesto, en cuanto a la lengua, decirle que yo soy castellano parlante. Creo que he escuchado muchas veces a Pepe Siscar hablar en valenciano, yo le contesto en castellano, él me responde en valenciano o castellano como quiere, y hemos convivido perfectamente. Yo creo que ese imaginario en el que nos quieren colocar a veces el Partido Popular, sinceramente no existe. María Aquiles. Bien, pues yo desde Ciudadanos pensamos que el PSOE ha dejado en manos de los nacionalistas algo tan importante como es la educación y el futuro de nuestros hijos, que al final es el futuro de nuestra sociedad, y lo han dejado sin complejos en manos del señor Marsá, que es uno de los más talibanes de los que tiene el gobierno de Compromís. El Consejo, cuando entró, este nuevo Consejo, promete acabar al principio de la legislatura con los barracones, y como hemos dicho al principio, seguimos teniendo 13.820 niños en barracones en 119 centros. Yo casualmente estuve el otro día visitando uno en La Vila, en el Colegio Doctor Esquerdo, y lleva 40 años esos barracones. O sea, esto ya no es cosa del PSOE, del PP, de Compromiso, esto es un tema estructural, es decir, no puedo consentir que haya 4 generaciones de niños en La Vila, en este caso, que se han educado y que han dado su educación en barracones. Es decir, se nos debería caer la cara de vergüenza como gestores públicos que somos, entiendo. En cuanto a las propuestas que lleva Ciudadanos, como antes hemos dicho muy rápidamente, pues dignificar la profesión, como hemos dicho, dignificar la profesión de los médicos, dignificar la profesión de los docentes. Es decir, los docentes hacen muchas veces más de lo que pueden y están supliendo, igual que suplen los médicos, esos problemas que a veces tenemos, y tenemos que dignificarlos y darles herramientas para que en estos nuevos modelos educativos puedan llevar su labor a cabo. Muchas gracias, no les quiero importunar cuando les hago la señal del tiempo. Pero es lógico, es lógico. Somos disciplinados, es lógico. Así que quiero que vayan más o menos acabando con esa exposición. Vamos con una segunda intervención de exposiciones y luego pasamos ya a un mini debate final, porque estamos ya también llegando a la parte final del programa. Beatriz. Yo no entiendo cómo nos encontramos en el 2019 todavía debatiendo de una cuestión que para mí es tan sencilla como la de los idiomas. Yo soy el ejemplo, soy hija de una francesa, educada en francés, mis padres hablan inglés, ambos, con lo cual fue un incentivo para aprender inglés nosotros, pero yo siempre doy las gracias a que el Partido Socialista obligó en los 80 a que las escuelas públicas dieran valenciano en los colegios, porque gracias a eso jo soc valenciano parlant des dels anys 80. Si no, ma mare, que era francesa, no volia que es parlara francès ni en casa, no trobava l'interès. Entonces, yo creo que los idiomas son siempre riqueza, son siempre cultura y son siempre la forma de tender la mano al otro y a la otra. No entiendo cómo se puedan crear tantas controversias y tantos problemas a partir de un tema que solamente es emocional, pero que si no lo aprendes no vas a poder nunca querer a la otra persona en ese idioma y apreciar a esa persona si no la entiendes. Y por eso no entiendo, yo personalmente no entiendo que todavía se esté insistiendo tanto en la cuestión de los nacionalismos, las lenguas, etcétera, cuando es algo mucho más sencillo. Es que el abanico de la educación abre mucho a todo tipo de asuntos. Además, hablo italiano. Yo creo que para entenderlo, nada más sencillo que sentarse con los padres que quieren que la lengua vehicular, no es que no quieren que sus hijos no aprendan el valenciano, quieren que aprendan el valenciano, claro, y el castellano y el inglés, y si pudieran más lenguas, pero quieren que la lengua vehicular no tenga que ser necesariamente el valenciano, quieren que sea el castellano, tienen derecho a elegir porque hay 2 lenguas cooficiales y no pueden porque el sistema les impone el valenciano. Eso es lo que nosotros decimos que se tiene que solucionar. Lo mismo que devolver todos los recortes que se han hecho en educación concertada. Es otro modelo educativo. Si los padres quieren que sus hijos vayan a un colegio concertado porque les gusta ese modelo educativo, ¿quién es la administración para decirles que no? Si lo más importante que tienen unos padres son sus hijos. Entonces, la educación para ellos no la tiene que decidir ni el señor Puig, ni la señora Oltra, ni el señor Marsá, ni nadie de los que estamos aquí. La tienen que decidir los padres. Y nosotros tenemos que dar ese tipo de facilidades.
Quiero hablar también de infraestructuras educativas, pero si no tengo tiempo lo haré. Ahora lo haremos en el mini debate que abrimos. Ana Barceló. Bueno, yo sigo pensando que constantemente se recurre al debate del nacionalismo, en fin, del conflicto de la lengua, conflicto que no existe. Existe el valenciano, el castellano y el inglés. Y por tanto son los centros educativos los que eligen al final el número de horas que se quiere dar en una lengua o no en otra. No hay ninguna imposición. De verdad, no hay ninguna imposición. Me llama la atención que ustedes sigan con ese argumento de imposición. No hay ninguna imposición. Pueden elegir perfectamente el valenciano, el castellano y el inglés. Lo que queremos es que los alumnos conozcan las tres lenguas. Creo que abre horizontes, que abre la comunicación y que tienen derecho todos a expresarse en su lengua, en la lengua vehicular que elijan, la materna, la paterna o la que deseen. Y por otro lado, decir que creo que en educación se han hecho muchísimas cosas. Se han bajado la ratio que teníamos, que nos encontramos las aulas totalmente desbordadas, a 7 alumnos por aula. Hemos logrado que hayan libros de texto gratuitos para los niños. 400.000 niños se han beneficiado, 700 euros por familia, que ha producido un ahorro. Hemos extendido el transporte escolar, es decir, hemos hecho de la educación pública baluarte para que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Gracias, Ana Barceló. María Quiles. Yo, hablando de la lengua, y será porque vengo de una zona también castellano parlante, decir que el conflicto no existe. El conflicto históricamente no ha existido nunca en la Comunidad Valenciana. Soy de una zona castellano parlante y hemos convivido perfectamente con las zonas valenciano parlantes, y algunas zonas de mi comarca, como pueden ser Guardamar, se habla valenciano. Y pero lo que no está claro es que el problema son las imposiciones. Por supuesto que las lenguas se enriquecen, pero las lenguas hay que amarlas, no que imponerlas, que ese es el problema. Es decir, no puede ser que para que nuestros niños estudien inglés les impongamos que tengan que estudiar valenciano, que ese es el problema. El problema es que no podamos elegir, que los padres no puedan decidir si quieren que la lengua vehicular de sus hijos sea el castellano. Lo que no puede ser es que haya 205 escuelas infantiles en la Comunidad Valenciana de 0 a 3 donde no se da ni una hora de castellano a la semana. O sea, es decir, eso es lo que no puede ser. Las lenguas, por supuesto, hay que fomentarlas, hay que amarlas y hay que respetarlas. Y hay que respetar quien quiera tenga ese derecho de que estudiar en la lengua vehicular y elegir también si quieren una privada, si quieren una concertada o si quieren la pública, que es. Nosotros apostamos ya muy rápidamente, bueno, pues entonces diré las propuestas porque la educación en valenciano sea un derecho que tengan nuestros hijos y no una imposición, igual que tengan el derecho a estudiar en inglés o en otro tipo de lenguas que los pueda hacer competitivos de verdad en la Unión Europea. Muchas gracias. Abrimos ahora sí, porque sé que todos tienen ganas de intervenir. Sí, algo quiero decir. No hay imposición. Si no hay imposición, ¿por qué hay más de 40 sentencias condenatorias al Consell actual? Porque prohíbe a alumnos que al cerrarles el concierto les obliga a tener que cambiar de centro cuando han tenido toda su educación en ese centro. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a llamar? No es imposición. ¿Qué nombre recibe? Claro, miren, yo creo que se ha dicho por activa y por pasiva, aquí todos queremos que nuestros hijos aprendan todas las lenguas, cuantos más mejor. Pero hay una lengua que es la lengua vehicular, que por eso se llama vehicular. Y esa lengua vehicular los padres tienen derecho a elegir, y en muchos sitios esa elección es totalmente imposible. Les pido ahora sí, por favor, capacidad de síntesis. Sí, un último dato. El presidente Puig prometió 124 centros educativos nuevos en esta legislatura. No se ha construido ni uno solo. Los 54 que se han terminado se empezaron en la anterior legislatura con el Partido Popular. Este dato también lo quiero poner encima de la mesa porque dicen, los barracones. Es que en el curso 2018-2019 hay más alumnos estudiando en barracones que en el curso 2015-2016 cuando empezó la legislatura. Luego, como no se han construido centros, hay más alumnos en barracones. En un momento en el Esa es la apartado de cierre tendrán oportunidad también ya de hacer una conclusión del tema. Pues muy sí, rápidamente, por favor, muy rápidamente. María, de 0 a 3 años no se estudia ninguna lengua. Se aprende. No, de 0 a 3 años uno está chapurreando, pero no aprende ninguna lengua. No hay ninguna imposición de valenciano. Es que no existe lo que estás comentando. No existe. No hay ninguna asignatura de 0 a 3 años que tenga que ver con la lengua. Todas las clases en valenciano. Hay libertad. No, señor, ¿qué clases de 0 a 3 años? ¿Has estado alguna vez en una escuela infantil de 0 a 3 años? Están los niños aprendiendo la lengua. Pues seguro que si lo sabes y lo has visto, no podéis hablar de una imposición de 0 a 3 años, porque eso no existe, no se aprende la lengua de 0 a 3 años, no se está aprendiendo ninguna lengua. Yo, perdona, pero difiero, de 0 a 3 años... Entre otras cosas porque no es
escuelas públicas de 0 a 3 años solamente tenemos las que construyó el Partido Popular. 20 en toda la comunidad, el resto son privadas. Por tanto, no es cierta la afirmación que acabas de hacer. No es que no se aprenda, puede ser que no se estudie, pero que no se aprende la lengua de 0 a 3 años. Digamos, yo no sé si tienes hijos, entiendo que sí. ¿A qué edad aprenden a hablar los niños? Sí que aprenden. Pero no hay una asignatura que imponga el valenciano para aprender, como acabas de decir, de 0 a 3 años. No he dicho que no dan ni una hora en castellano. Pero no es que no tienen que dar hora en castellano, es que no están en el aprendizaje de 0 a 3 años con la lengua. Claro, es mejor que aprendan todo en valenciano, que no tengan de lengua vehicular el castellano de ningún ¿Alguna caso. Intervención para cerrar este asunto? Yo insisto en que nosotros apoyamos la ley de plurilingüismo cuando se debatió en les Corts y que no entiendo cómo han pasado ya 40 años y seguimos con el mismo debate. Creo que a la gente esto le aburre, fundamentalmente porque no es cierto que haya escuelas en las que solo se da valenciano o solo se da castellano. En todas las escuelas valencianas se tiene la oportunidad de aprender los dos idiomas, cosa que me parece fundamental, y ojalá sean muchos más, porque es la única forma de poder tender la mano a la gente del mundo entero. Estamos terminando, pero sí, si se han quedado con algo que me puedan decir muy rápidamente, les voy a dar así la palabra a cada uno. No sé si o cerramos ya. No, de todo el bloque será ahora al final. De este bloque de educación. ¿Alguna cosita de educación que se les haya quedado en el tintero o cerramos? Lo que quieran. Pues nosotros hemos puesto lo que es nuestras propuestas. Otro debate, desde luego, íntegro, con las concertadas, la educación pública, con la lengua, con la construcción de las infraestructuras, con todo esto tendríamos para hablar. Nos hemos pasado un poquito del tiempo que inicialmente teníamos planificado, pero lo hemos hecho y hemos permitido que así vaya en beneficio del propio debate y para que ustedes sepan, conozcan de primera mano qué es lo que estos partidos políticos que hoy están encima alrededor de esta mesa tienen previsto para, si ganan las elecciones, poner en práctica durante los próximos 4 años. Vamos a cerrar con ese cierre que les hemos prometido al principio, cada uno de ellos. Ahí tienen sus cámaras, si quieren se pueden dirigir a los espectadores para lanzarles un mensaje o para pedirles el voto o para justificar por qué tendrían que votar a sus partidos políticos. Así que lo hacemos de manera inversa como hemos comenzado y le daré la palabra a Beatriz Gascó de Unidas Podemos Esquerra Unida. Muchas gracias. Bueno, yo me centraré en decir que nos dijeron que no se podía acabar con la corrupción de 20 años en la Comunidad Valenciana, nos dijeron que no se podía echar a Rajoy, nos dijeron que no se podía acabar con el bipartidismo y nosotros hemos demostrado que esto no era así. Tenemos mucho trabajo que hacer todavía para sanear la administración y las cuentas de la Comunidad Valenciana, que por desgracia adolecen de un nivel de deuda demasiado alto. Pero nosotros estamos convencidos de que estas elecciones, este 28A, es fundamental. Y es fundamental y histórico porque nosotros somos la garantía de que todas las políticas progresistas se puedan llevar a cabo. Si nosotros no estamos en el gobierno, va a ser muy complicado que el Partido Socialista decida él solo hacia dónde va y Compromís hasta ahora en algunas cuestiones como la del medio ambiente, por ejemplo, se ha dejado muchas cosas por llevar a cabo como sus programas prometían y esperamos que desde luego nosotros vamos a hacer de todo por estar ahí. Muchas gracias. María Aquiles, Ciudadanos. Bien, pues desde Ciudadanos, si ustedes nos eligen para que encabecemos este gobierno de la Generalitat Valenciana, trataremos de que todos los valencianos y valencianas vuelvan a sentirse orgullosos de su clase política, de quienes les gobiernan. Entendemos que debemos de acabar con los dislates que hubieron en la corrupción, pero también debemos acabar con el enchufismo. Es decir, tenemos que sanear las cuentas, tenemos que ser transparentes y tenemos que evitar que la clase política se denigre de esa manera. Ciudadanos viene a trabajar para quitar las listas de espera, Ciudadanos viene a trabajar para quitar los barracones, Ciudadanos viene a trabajar para que sea una comunidad en la que se prime el mérito y no la ideología extrema. Y Ciudadanos sobre todo viene a situar la provincia de Alicante donde toca y donde le corresponde, que es en el centro neurálgico de la Comunidad Valenciana, y tal y como nos comprometimos el sábado pasado cuando hicimos la presentación de nuestro programa, si Ciudadanos gobierna en la Comunidad Valenciana, traerá la sede de la Consellería de Infraestructuras y Medio Ambiente a Alicante, y así como la Agencia Valenciana de Turismo. Muchas gracias. Ana Barceló, candidata del Partido Socialista por la provincia de Alicante. Bueno, pues nosotros nos gustaría contar con su confianza.
una confianza que le pedimos, porque este proyecto no es un proyecto solo del Partido Socialista, es un proyecto al que queremos sumar a muchísima gente, es un proyecto que quiere cohesionar, es un proyecto que quiere ser diverso, plural y que quiere impulsar a la comunidad valenciana. Queremos su confianza para seguir esta senda de recuperación, una senda de recuperación que ha estado presidida por la honestidad, por la transparencia y por la honradez. Y queremos construir una comunidad valenciana donde no se diferencien, no hayan diferencias de buenos y malos, sino que podamos crecer todos al mismo tiempo, buscando también la solidaridad, la cohesión y el avance, evidentemente, que necesitamos, y el impulso económico para poder lograr un empleo de calidad, con sueldos dignos, donde también a las mujeres se les reconozca social y laboralmente todos los derechos que tiene que tener. Así es que le pedimos su confianza y esperamos poder contar con ella. Muchas gracias, Ana Barceló. Y por último cerramos con Pepe Ciscar, del Partido Popular. Antes de venir a este debate he estado en la Nucía, he estado comiendo con Mariano Rajoy y le he pedido consejo, charlando con él, sobre cómo afrontaría él esta nueva situación, este futuro que se va a vivir en la Comunidad Valenciana y también en España. Él me ha dicho que en política no existen ni conejos en la chistera ni recetas mágicas. Existe trabajo, esfuerzo, sentido común, existe estabilidad y existe gestión y capacidad de gestión como la que el Partido Popular ha puesto de manifiesto muchas veces. Por eso yo a las personas que todavía no han decidido su voto, o aunque lo hayan decidido en favor de otro partido, les haría la siguiente reflexión. Antes de depositar su voto, piensen, si su empresa, su negocio, su taller votara, ¿a quién votaría? Si su empleo votara, ¿a quién votaría? Si la educación de sus hijos votara, ¿a quién votaría? Y por eso, el día 28 de abril, si depositan la confianza en el Partido Popular, daremos lo mejor de nosotros mismos. Es verdad que hemos cometido errores, pero es verdad que hemos demostrado que en los momentos difíciles sabemos lo que tenemos que hacer para sacar a la Comunidad Valenciana y España de la situación en que se encuentra. Muchas gracias, José Ciscar, Partido Popular, Ana Barceló, del Partido Socialista. Gracias, Beatriz Gascó, de Unidas Podemos. Y gracias, María Quiles, de Ciudadanos. Gracias también por haber contribuido a que este debate sea explicativo, a que hayamos podido explicar aquellas políticas que pondrán en marcha si cada uno de ellos se hiciese cargo de las riendas de la Comunidad Valenciana a partir del próximo 28 de abril, al día siguiente, el lunes 29. Este domingo, ya saben, son las elecciones a las Cortes Valencianas y después también al Senado y al Congreso de los Diputados. Yo no sé, esto ya lo evaluarán ustedes. ¿Quién les ha convencido más? ¿Cuál de ellos, de ellas, pues ha sido, como se dice en estos casos, el ganador, ganadora de este debate? Pero en cualquier caso me remito a las palabras que les decía al principio. Creo que al final, con este tipo de debates, ganamos todos y todas, porque se explican aquellas intenciones que tienen los que tienen intención de representarnos en el Parlamento Autonómico durante los próximos años. Gracias por su atención. Mañana estamos con los candidatos al Senado. Les espero. Muchas gracias.